Aquella noche de octubre, la noche que le cambió la vida, Marina Delgado tenía salsa de vino tinto en la mejilla izquierda, un mechón de pelo rebelde pegado a la frente por el vapor de los fogones, y las ganas, contenidas desde hacía exactamente 3 años, 2 meses y 11 días, de estampar una sartén de hierro fundido contra la cabeza de su jefe. No lo hizo, por supuesto. Marina era muchas cosas: testaruda, apasionada, capaz de transformar un ingrediente humilde en algo que hacía cerrar los ojos a hombres hechos y derechos, pero no era imprudente, al menos no todavía. El romero crecía en macetas de barro junto a la ventana de la cocina, y Marina lo había aprendido a querer como se quiere a los amigos silenciosos, sin pedirle nada, simplemente agradeciendo su presencia. Aplastó un puñado de hojas entre sus dedos y los olió con los ojos cerrados. Tomillo, vino tinto, castañas asadas. El cordero llevaba 3 horas en el fuego. Sevilla se adormecía fuera bajo un cielo color tinta. Las velas del establecimiento temblaban con la brisa que se colaba por las rendijas, y dentro de aquella cocina que olía a gloria, todo era perfecto. Era suyo. «Marina, ¿está listo el especial?». La voz de don Mauricio Castel atravesó las puertas batientes como una piedra lanzada al agua, y Marina apretó los dientes con la fuerza justa para no partirse una muela. Don Mauricio era un hombre corpulento, de unos 50 años, con un bigote que aspiraba a ser imponente y una chaqueta que aspiraba a serlo también. Tenía la costumbre de pasearse por la cocina con las manos entrelazadas a la espalda, inspeccionando los platos con aire de artista incomprendido, cuando en realidad lo más complejo que había cocinado en su vida era un huevo pasado por agua. Y mal, además. El huevo siempre le quedaba mal. Pero eso no le impedía, noche tras noche, salir al comedor del Jardín de Andalucía, nombre que él mismo había elegido con la misma creatividad que aplicaba al resto de su vida, es decir, ninguna, y recibir los aplausos, las reverencias y los párrafos enteros que los críticos de la Gaceta de Sevilla le dedicaban como si fuese el mismísimo inventor del fuego. Los caballeros de buena posición reservaban mesa con semanas de antelación. Las damas de sociedad susurraban su nombre detrás de los abanicos, y don Mauricio recibía cada elogio con la soltura de quien ha practicado el gesto durante años, lo cual habría resultado gracioso si no fuese porque todo, absolutamente todo, desde la sopa de entrada hasta el último suspiro del postre, lo cocinaba ella. 3 años recibiendo aplausos que pertenecían a otra persona. 3 años de robo silencioso y sonrisas propietarias. «Sí, señor», respondió Marina con la docilidad aprendida de 3 años de práctica, mientras por dentro una vocecita muy parecida a la de su madre le decía: «Hija, un día de estos vas a explotar, y yo quiero estar en primera fila». Sus ojos color miel se mantuvieron bajos mientras don Mauricio se inclinaba sobre el plato con gesto propietario. El cordero reposaba sobre un lecho de puré de castañas, bañado en reducción de vino tinto, coronado por una espuma de romero que ella había tardado 2 semanas en perfeccionar. Las castañas habían sido asadas una a una aquella mañana, peladas con la paciencia de una santa y trituradas hasta conseguir una textura que se deshacía en la lengua como una caricia. La reducción de vino había requerido 3 horas de atención, removiendo con movimientos lentos y constantes, vigilando el punto exacto en que el líquido pasaba de ser simplemente bueno a ser inolvidable. Y la espuma de romero, Dios, la espuma de romero, había soñado con ella, literalmente. Se había despertado a las 4 de la madrugada una noche con la proporción exacta en la cabeza, y había anotado la receta a la luz de una vela, sentada en el borde de la cama de su pequeña habitación de alquiler, con el camisón arrugado y el corazón latiéndole como si acabase de descubrir un secreto. Era un poema escrito en porcelana blanca. Era hermoso, era suyo, y estaba a punto de llevar el nombre de otro hombre, como siempre. «Bien», dijo don Mauricio, apropiándose del plato con la naturalidad de quien ha hecho lo mismo 1000 veces. «Esta noche podría venir alguien del círculo del duque de Herrera. Dicen que el propio duque lo acompaña, aunque nadie sabe con certeza. Un hombre de paladar muy exigente. Este plato será mi carta de presentación». «Tu carta de presentación», pensó Marina, mientras el pinchazo familiar se clavaba en algún lugar bajo el esternón.
Tu carta de presentación, cocinada por mis manos, con mi receta, nacida de mis noches en vela, pero claro, tuya. Tenía 25 años, rizos castaños que escapaban perpetuamente del gorro de cocinera, como si tuviesen vida propia, y un desacuerdo fundamental con la disciplina, y unas manos pequeñas pero firmes que sabían hacer cosas con un trozo de carne y un puñado de especias que habrían hecho llorar a un hombre adulto. De hecho, lo habían hecho, más de una vez. Pero esos hombres adultos nunca supieron que la responsable era ella, porque en el mundo de las cocinas sevillanas, ser mujer significaba trabajar el doble para recibir la mitad. Era una matemática injusta, pero era la única que existía. Así que Marina preparó 3 platos más idénticos, cada uno una pequeña obra de arte que llevaría el nombre de otro, cada uno un trozo de su alma envuelto en porcelana que saldría por aquellas puertas batientes sin que nadie supiese quién lo había creado. Uno de los camareros asomó la cabeza por las puertas batientes con expresión de circunstancias. «Marina, el caballero de la mesa 7 ha preguntado quién ha preparado el cordero. Dice que quiere felicitar al cocinero». Hizo una pausa y la miró con algo que estaba a medio camino entre la lástima y la costumbre. «Tranquila, ya le he dicho que el mérito es de don Mauricio. No vayas a salir ahí fuera con ese delantal lleno de manchas a asustar a los señores, ¿eh?». Se rió de su propia gracia y desapareció. Marina se quedó mirando las puertas batientes un instante. Luego volvió a sus fogones, porque la alternativa era llorar o romper algo, y no estaba dispuesta a concederse ninguna de las dos cosas. Pero aquella noche, y Marina aún no lo sabía, aunque quizás algo en el aire, algo en la manera en que las velas temblaron de pronto sin motivo aparente, debería haberle avisado, estaba a punto de entrar por la puerta del jardín un hombre que lo cambiaría todo, un hombre alto de ojos oscuros y mandíbula afilada, que tenía la irritante costumbre de ver exactamente lo que otros se esforzaban en esconder. Un hombre que olía a cuero bueno, a decisiones tomadas sin titubeo, y a ese tipo de peligro que no amenaza la vida, pero que puede sin el menor aviso ponerla completamente patas arriba. El salón del jardín bullía aquella noche con una expectación particular. Algo en el aire, quizás el otoño, quizás el rumor, hacía que los comensales se irguieran un poco más en sus sillas y mirasen hacia la puerta con más frecuencia de lo habitual. El hombre que entró pasadas las 9 no anunció su llegada con fanfarria alguna. No lo necesitaba. Tenía la clase de presencia que no requiere presentación, alta, serena, oscura como la tinta con la que firmaba contratos que movían fortunas. Caminaba con esa seguridad pausada de los hombres que no necesitan apresurarse porque el mundo tiene la costumbre de esperarles. Hombros anchos bajo una levita negra cortada, con una precisión que sugería que el sastre había puesto en ella el mismo cuidado que un escultor pone en el mármol. Manos grandes, de dedos largos, que se movían con una elegancia casi distraída, como si cada gesto fuese tan natural que no requiriese pensamiento, y unos ojos oscuros como el fondo de una copa de jerez viejo, que parecían tener la capacidad desconcertante de mirar a una persona y ver no lo que enseñaba, sino lo que escondía. El duque Santiago de Herrera, dueño de las mejores bodegas de Jerez, de tierras que se extendían desde el Guadalquivir hasta la sierra, y de una reputación que la sociedad sevillana observaba con mezcla de admiración y prudente temor, se sentó en la mesa del rincón con la misma facilidad con que habría ocupado un trono. Más de una dama en el salón se abanicó con renovado entusiasmo. Una de ellas dejó caer la servilleta al suelo con un descuido que habría resultado más convincente si no lo hubiese hecho 3 veces seguidas. Santiago no pareció notarlo, lo cual era, probablemente, una cortesía. Su acompañante, un joven abogado que le servía de secretario, comenzó a hablar de negocios. El duque no escuchaba. Cortó un trozo del cordero con precisión quirúrgica y lo llevó a sus labios. Sus ojos oscuros se cerraron, apenas un instante. Luego los abrió con una expresión que, para quien le conociera bien, era sinónimo de que algo extraordinario acababa de ocurrir. Había algo en aquel plato que trascendía la técnica. No era simplemente que los sabores estuvieran bien equilibrados, aunque lo estaban de manera impecable. Era que el plato tenía carácter, tenía decisión. Había alguien detrás de cada capa de sabor, alguien que había cocinado no para impresionar,
sino para decir algo, y eso era infinitamente más raro y más valioso. Don Mauricio apareció junto a su mesa con la sonrisa obsequiosa reservada para los invitados de alta alcurnia. «Espero que todo sea de su agrado, Excelencia». «Es extraordinario», dijo el duque, y la palabra cayó en el aire del salón como una moneda de oro sobre mármol. «Dígame, ¿quién ha preparado este plato?» Don Mauricio infló el pecho como un gallo en domingo. «Por supuesto, yo mismo. Es una receta que llevo años perfeccionando, fruto de mis viajes y de mi estudio de la cocina clásica andaluza combinada con influencias. ¿Cuántos segundos de reducción ha dado al vino?», interrumpió el duque, con tono perfectamente cortés. Don Mauricio parpadeó. «¿Cómo dice?» «La reducción». Santiago señaló la salsa con leve gesto de la mano. «Tiene una concentración particular. Casi podría precisar el momento exacto en que fue retirada del fuego. Quien lo haya decidido tiene un oído para los sabores poco común». «¿Cuántos segundos?» Hubo un silencio brevísimo, del tipo que los observadores astutos saben identificar como revelador. «Los necesarios», respondió don Mauricio. Santiago dejó el tenedor sobre el plato con exquisita delicadeza. «Me gustaría conocer al cocinero que le asistió. No es más que una ayudante. Marina, ven aquí», llamó don Mauricio hacia las puertas batientes, con un tono que no era exactamente el que uno usaría para llamar a alguien de talento prodigioso. Marina salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal, las mejillas encendidas por el calor de los fogones, un mechón rebelde cayendo sobre su frente. No esperaba encontrar a nadie mirándola con aquella intensidad. El hombre sentado en la mesa del rincón tenía una mandíbula definida, ojos que parecían calcular todo lo que veían, y una presencia que de algún modo llenaba el espacio disponible sin moverse de su silla. Marina sintió algo inexplicable en el pecho, como cuando se abre el horno y el calor te llega de golpe. «Marina es eficiente», dijo don Mauricio con un gesto condescendiente. «Viene de Triana, ya sabe usted, Excelencia. Gente humilde, trabajadora, pero sin la formación ni el refinamiento que exige la alta cocina. Yo le he enseñado prácticamente todo lo que sabe». Soltó una risita que pretendía ser cómplice. «Aunque ya se sabe que las mujeres en la cocina tienden a ser demasiado sentimentales con la comida. Añaden cosas por capricho, sin rigor técnico». El comentario flotó en el aire como aceite hirviendo. Marina apretó los puños dentro de los bolsillos del delantal. «¿Sentimentales?». El duque tomó otro bocado despacio con toda la atención del mundo. «Qué curioso, porque este plato tiene una precisión técnica impecable, y al mismo tiempo una sensibilidad que raramente encuentro en la cocina de quienes creen que el rigor y el alma son cosas opuestas». Don Mauricio tartamudeó algo ininteligible. «Dígame, señorita». Santiago se dirigió directamente a ella, ignorando al propietario con una elegancia que era en sí misma una forma devastadora de insulto. «¿Qué opina usted del equilibrio entre la reducción y el puré?». Marina levantó la barbilla. 3 años. 3 años de silencio. «Podría admitir 30 segundos más de reducción», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba, «y una pizca adicional de tomillo en el puré. El señor Castell prefiere los sabores más evidentes». «Marina», don Mauricio la fulminó con la mirada. «Disculpe, la Excelencia, no comprende de qué habla. Al contrario». El duque se puso de pie, y su altura dominó el salón sin esfuerzo. «Creo que sabe exactamente de qué habla. De hecho, apostaría mi bodega entera a que este plato no lo ha cocinado usted». El silencio que siguió fue absoluto. Un tenedor tintineó al caer sobre porcelana en la mesa vecina. Alguien tosió. Don Mauricio enrojeció hasta las orejas. «¿Cómo se atreve? Marina es una simple ayudante. Jamás podría. He creado la mitad de los platos de este establecimiento». La voz de Marina salió de algún lugar que no sabía que existía, cargada con 3 años de injusticia comprimida. «Este plato es mío. Cada ingrediente, cada técnica, cada segundo de cocción. Y estoy harta», añadió con una calma letal que era más impresionante que el grito, «de que mi trabajo sea presentado como propiedad de un hombre que no sabría distinguir el romero del perejil». «Estás despedida», rugió don Mauricio. Marina ya se había desatado el delantal. Lo dejó caer al suelo como se deja caer una bandera al final de una guerra. «No», dijo, «yo me voy, y le aseguro que la diferencia es enorme». Cruzó el salón con la espalda recta,
sin mirar atrás, mientras el murmullo de los comensales se expandía como ola. En la mesa del rincón, el duque de Herrera la observó alejarse con una expresión inescrutable. Luego miró el plato, luego la puerta. Dejó varios billetes sobre el mantel más que suficientes y se levantó. «Por cierto», dijo al pasar junto a don Mauricio, en voz lo suficientemente baja para que solo él escuchara, «acaba de despedir lo más valioso que tenía en esta casa». Y salió a la noche sevillana. Las calles empedradas de Sevilla a medianoche tenían el don de amplificar los sonidos, el eco de los tacones, el susurro del viento entre las naranjas tardías que aún colgaban de los árboles de la plaza, el rumor lejano de una guitarra desde alguna taberna. Marina caminaba entre todo eso como una tormenta pequeña, con las mejillas todavía encendidas y el corazón golpeando contra el esternón a un ritmo que no era del todo desagradable. Había dicho lo que había dicho, lo había dicho en voz alta, delante de comensales, delante de don Mauricio, delante de aquel hombre de ojos oscuros que la había mirado como si fuera la solución a un enigma que llevaba tiempo intentando descifrar, y ahora estaba sola, a medianoche, en una calle mal iluminada de Sevilla, sin empleo, sin delantal y sin la menor idea de qué hacer a continuación, pero con la espalda recta. Eso sí, fue al doblar la esquina de la Plaza de la Alfalfa cuando los vio, dos hombres apoyados en el quicio de un portal, con la postura despreocupada de quienes llevan un rato allí y la mirada turbia de quienes no han llevado bien la cuenta del vino. «Mira qué cosa más bonita sin compañía», dijo el primero, con una sonrisa que pretendía ser encantadora y no lo conseguía ni de lejos. «¿Te has perdido, guapa?» El segundo se separó de la pared con un movimiento lento. «Una señorita no debería andar sola a estas horas. Te acompañamos, si quieres, o si no quieres». «Da igual». Marina se detuvo. Sintió el frío familiar del miedo trepando por la columna vertebral, pero debajo del miedo había otra cosa, la misma rabia limpia y ardiente que le había permitido tirar el delantal al suelo hacía menos de una hora. Y si esa rabia había sido suficiente para enfrentarse a don Mauricio delante de medio Sevilla, no iba a ser insuficiente para dos borrachos en una esquina. «No», dijo Marina, con una voz que era acero envuelto en seda, «no me he perdido. Pero vosotros sí, si creéis que una mujer sola necesita vuestra opinión o vuestro permiso para caminar por su propia ciudad». El primero soltó una carcajada. «Tiene genio la muchacha». Dio un paso hacia ella, y en ese preciso instante, el sonido de cascos sobre empedrado llenó la calle con la autoridad de un trueno seco. Un carruaje negro dobló la esquina y se detuvo a menos de 3 pasos de donde estaban. La puerta llevaba un escudo grabado en plata, que los dos hombres, incluso con el vino encima, reconocieron al instante. Desaparecieron por el callejón sin despedirse. Marina se quedó mirando el carruaje con el corazón todavía acelerado y algo que se parecía mucho al alivio luchando contra algo que se parecía mucho al orgullo. No pensaba agradecer a nadie. Se había defendido sola. El carruaje había llegado después. Así que levantó la barbilla y siguió caminando. Un carruaje negro comenzó a seguirla. Marina lo ignoró durante media calle, luego otra media. Cuando el vehículo redujo la marcha hasta igualar exactamente el ritmo de sus pasos, soltó un suspiro de aquellos que se reservan para las ocasiones verdaderamente exasperantes y se detuvo. La ventanilla estaba bajada. El duque apoyaba el codo en el marco con la despreocupación de alguien que ha perseguido a cocineras fugitivas por calles sevillanas en numerosas ocasiones previas, lo cual era, por supuesto, mentira. Pero él tenía el talento de hacer que todo pareciese perfectamente ordinario. ¿Siempre camina tan rápido cuando está enfadada? ¿O es una cortesía especial que reserva para esta noche?, preguntó. Marina lo miró con los ojos entornados. «Déjeme en paz». «No es lástima lo que le ofrezco», dijo él con aquella voz grave que parecía diseñada expresamente para desestabilizar el equilibrio mental de personas razonables. «Es una proposición. No me interesan las proposiciones de desconocidos que me siguen de noche por la ciudad. Ni siquiera si le dijera que llevo un año comiendo en Le Jardín, convencido de que don Mauricio había experimentado una regeneración culinaria milagrosa, y que esta noche he comprendido que el milagro tenía nombre y delantal». Marina se detuvo, no porque las palabras la ablandaran, era demasiado lista para eso, sino porque comenzaba a llorar,
Y la lluvia en octubre en Sevilla no entiende de dignidades. Una gota cayó sobre su nariz, luego otra. Miró el cielo con la expresión de alguien a quien el universo le cobra una deuda antigua. Luego miró el interior del carruaje, que tenía los cojines de terciopelo granate del color de una buena vergüenza. «Si resulta ser un canalla», dijo Marina, «quiero que sepa que tengo un primo que es herrero y al que le debo varios favores». El duque sonrió. Fue una sonrisa breve, casi discreta, pero tenía algo peligroso en las esquinas. Anotado. El interior del carruaje olía a cuero bueno y a algo que Marina, con toda su experiencia olfativa, tardó un momento en identificar. Era el perfume de alguien que no necesitaba perfumarse para ser recordado. Se hundió en el asiento con la elegancia algo forzada de quien lleva delantal arrugado y orgullo reciente. Santiago ordenó al cochero que rodara sin rumbo fijo por las calles del Arenal, y durante un instante ninguno de los dos habló. La lluvia golpeaba el techo con suavidad de tamboril. «El guiso de garbanzos con langostinos», comenzó él de repente, «el lomo de atún con escabeche de Jerez, el hojaldre de membrillo con queso de oveja. Todos suyos, ¿verdad?» Marina lo miró con una mezcla de asombro y sospecha. «¿Cómo sabe usted?» «Porque cada uno de esos platos tiene algo que el resto del menú no tiene. Riesgo, carácter, una chispa de rebeldía que don Mauricio jamás podría fingir de manera sostenida». El duque se recostó levemente, estudiándola con aquella atención que Marina empezaba a encontrar simultáneamente perturbadora, y si era honesta consigo misma, algo estimulante. «He comido en ese establecimiento al menos una vez al mes durante el último año. Al principio pensé que el hombre había viajado, pero esta noche, cuando lo vi apropiarse de su trabajo delante de mí, todo cobró sentido. ¿Y por qué no dijo nada antes? Porque necesitaba certeza antes de actuar. Necesitaba que usted misma lo confirmara en voz alta». Una pausa, y funcionó a la perfección. «Me utilizó para satisfacer su curiosidad», dijo Marina, y el filo en su voz era perfectamente legítimo. «Le di la oportunidad de decir la verdad que llevaba años callando. Hay una diferencia considerable». Marina lo estudió un momento en la penumbra del carruaje. Había algo en la forma en que hablaba de la injusticia que no era teórico. No era la indignación cómoda de alguien que ha leído sobre el sufrimiento ajeno, era otra cosa, algo con raíces. «Habla usted como alguien que sabe bien lo que es ver talento despreciado», dijo Marina. Santiago guardó silencio un instante. La lluvia golpeaba el techo con suavidad de tamboril. «Lo vi de niño», dijo al fin, con una voz que había perdido parte de su ligereza habitual, de muy cerca, a alguien que merecía mucho más de lo que el mundo estaba dispuesto a darle. Marina esperó a que continuara. Él no lo hizo. En su lugar miró por la ventanilla del carruaje, como si las calles mojadas de Sevilla tuvieran algo que ofrecerle, y cuando volvió a hablar, el tono ligero había regresado con la precisión de alguien que sabe exactamente cuándo cerrar una puerta. El carruaje tomó una curva suave. «Además, ahora puedo hacerle una oferta que podría cambiar radicalmente su situación. No necesito caridad, Excelencia. No le ofrezco caridad. Le ofrezco un negocio». El carruaje se detuvo frente al edificio de viviendas donde Marina arrendaba una habitación en la segunda planta. Ella lo miró con desconfianza renovada. «¿Cómo sabe dónde vivo?» «Sé muchas cosas sobre usted, Marina Delgado». Él pronunció su nombre como si lo hubiera tenido en la boca durante un tiempo. «Sé que se graduó con distinción en la Escuela de Oficios de Triana. Sé que envía la mitad de su salario a su madre en Valencia. Y sé que tiene un talento que está siendo desperdiciado de manera que, en otras circunstancias, podría considerarse un crimen contra el buen gusto. Eso es una intromisión en mi vida privada. Es investigación antes de una propuesta de negocios». Sacó del bolsillo de su levita una tarjeta de presentación. Estaba grabada en relieve con un escudo y un nombre que hizo que Marina parpadeara 2 veces, luego una tercera, como si esperase que las letras se reorganizaran en algo menos improbable. Santiago Álvaro de Herrera y Montalbán, duque de Herrera. Los viñedos más extensos de Andalucía, el palacete de las dueñas, el edificio de la compañía comercial en la calle Sierpes, el hombre del que la ciudad entera hablaba en voz baja por respeto o en voz alta por envidia, dependiendo del interlocutor. «Estoy abriendo una casa de banquetes», dijo él.
la primera en Sevilla donde el menú será firmado por quien realmente lo crea. Le ofrezco la posición de cocinera principal, con libertad total para el diseño de los platos, presupuesto sin restricciones para los ingredientes, y su nombre. Hizo una pausa deliberada, en el menú. El silencio que siguió no fue un silencio ordinario. Fue el tipo de silencio que ocupa el momento entre el relámpago y el trueno. Su nombre, repitió Marina con una voz que no le pertenecía del todo. ¿En el menú? ¿Una mujer? Una cocinera de talento excepcional. Sus ojos oscuros no apartaron los suyos. El género me parece un dato irrelevante cuando se trata de decidir quién tiene el mejor paladar de Sevilla. Marina sintió algo que no supo nombrar con exactitud. Tenía los bordes del asombro, el calor de la esperanza y algo más, algo que prefirió dejar sin identificar por el momento. Hay una condición, dijo ella, recuperando parte de su compostura. La escucho. Nadie me da órdenes sobre lo que cocino. Puede darme sugerencias, puede indicarme las preferencias de los invitados, puede incluso opinar, pero las decisiones sobre los platos son mías. El duque la miró durante un instante con una expresión que era difícil de interpretar. Luego inclinó levemente la cabeza. Acordado. ¿Y la ubicación? ¿Dónde sería esta casa de banquetes? Eso, dijo él con una sonrisa que Marina decidió no examinar demasiado de cerca, porque la incomodaba de maneras que no podía permitirse en aquel momento. Es una sorpresa. Si acepta, lo sabrá mañana. Abrió la portezuela del carruaje y descendió para ofrecerle la mano. Un gesto tan inesperado que Marina tardó medio segundo en procesarlo. Piénselo esta noche. Si decide que sí, envíe un recado a la dirección del reverso de la tarjeta antes de las 10 de la mañana. Marina bajó del carruaje con más dignidad de la que se sentía capaz de sostener. Cuando llegó al portal, se volvió. Santiago seguía allí, apoyado en el lateral del vehículo con los brazos cruzados, observándola con aquella intensidad que parecía no costarle ningún esfuerzo. ¿Por qué yo?, preguntó ella. Podría contratar a cualquier cocinero con nombre y reputación. Los cocineros con nombre y reputación cocinan para impresionar. Su voz llegó claro a través de la lluvia fina. Usted cocina para emocionar. La diferencia es abismal. Arrancó el carruaje y desapareció entre las sombras empedradas de la calle. Marina subió las escaleras hasta su habitación, encendió la vela del escritorio y extendió la tarjeta sobre la mesa. Del reverso, con caligrafía elegante y ligeramente inclinada, había una dirección en la calle de las Sierpes. Y debajo, añadido aparentemente como reflexión tardía, pero que Marina sospechaba había sido cuidadosamente premeditado, una línea que la hizo enrojecer hasta la raíz del cabello. Para la cena de presentación ante la sociedad sevillana, le sugiero que vista de negro, o de rojo, o nada en absoluto. La elección, naturalmente, es suya. S.D.H. Marina dejó la tarjeta boca abajo sobre la mesa. Luego la volvió a leer. Luego la volvió boca abajo de nuevo. Tardó exactamente 4 horas en dormirse. Marina salió de su portal a las 8 de la mañana con el vestido más presentable que tenía, el cabello recogido con esmero y la determinación de alguien que ha dormido exactamente 4 horas y ha decidido que eso es suficiente. No había dado 3 pasos cuando la voz llegó desde el balcón del primer piso, aguda y dulce como el vinagre disfrazado de miel. «Marina, hija, ¿a dónde vas tan compuesta?» Doña Amparo, la vecina que llevaba 30 años cultivando el arte de saber la vida de todos y opinar sobre ella sin que nadie se lo pidiese, se asomaba con los rulos puestos y una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Dicen que anoche montaste un espectáculo tremendo en el establecimiento del señor Castel. Y que te fuiste en el carruaje de un duque, nada menos». Bajó la voz al volumen que usaba para los chismes que más le gustaban, que era, paradójicamente, más alto que su voz normal. «Ten cuidado, hija, que los duques no se casan con las de Triana. Lo digo por tu bien». Marina la miró con la serenidad de alguien que ha decidido no desperdiciar su rabia en blancos que no la merecen. «Gracias por su preocupación, doña Amparo, pero no me fui en el carruaje de nadie. Me fui con mis propios pies, que es como siempre me he ido a todas partes». Sonrió. «Que tenga usted un buen día». Y siguió caminando sin mirar atrás, con la espalda tan recta que habría servido de regla para trazar líneas. Marina llegó a la calle de las Sierpes a las 9:15 de la mañana, que era exactamente 15 minutos antes de lo acordado.
lo cual era exactamente el tiempo que necesitaba para respirar, mirar la fachada con calma y asegurarse de que su expresión no delatara ninguna de las 17 emociones que habían luchado por supremacía durante toda la noche. Lo que encontró al doblar la esquina no era lo que esperaba. Donde la semana anterior se erguía la fachada familiar del Jardín de Andalucía, con su discreto letrero de madera lacada y sus macetas de geranios, había ahora un hervidero controlado de operarios. Andamios cubrían la parte superior del edificio. Hombres con cubos de cal entraban y salían por la puerta principal. Del interior llegaba el sonido de martillos y el olor a madera nueva. El letrero de don Mauricio había desaparecido. Puntuales y madrugadoras. Las mejores combinaciones son siempre las inesperadas. Marina iba a responder cuando un hombre fornido con mandíbula cuadrada y manos del tamaño de palas se interpuso entre ambos con la naturalidad de quien no ha considerado la posibilidad de no ser bienvenido. Era el capataz de la obra y tenía el aspecto de alguien que ha dirigido hombres toda su vida y no ha necesitado jamás dirigir a nadie más. «Excelencia», dijo dirigiéndose exclusivamente a Santiago, «necesito que me confirme los planos de la cocina. Hay modificaciones que no entiendo y mis hombres necesitan instrucciones claras». «Las instrucciones se las dará la señorita Delgado», respondió Santiago con la misma facilidad con que habría indicado la hora. «Ella dirige el proyecto de la cocina». El capataz miró a Marina. La miró de arriba a abajo con la velocidad de alguien que ha calculado su opinión antes de terminar la inspección. «Con todos los respetos, Excelencia», dijo sin dirigirse a Marina, «yo recibo instrucciones del propietario, no de su...» Hizo una pausa del grosor de un insulto. «Acompañante». El silencio que siguió tuvo la temperatura de un horno encendido. Santiago no se movió. No dijo nada. Se limitó a dar un sorbo a su chocolate con la serenidad de alguien que sabe exactamente lo que viene a continuación y no tiene intención de interferir. Marina dejó su taza sobre el alféizar de la ventana con un gesto calmado, dio un paso hacia el capataz y lo miró directamente a los ojos, lo cual requería inclinar la cabeza hacia arriba porque él le sacaba más de una cabeza, pero eso no impidió que la mirada de Marina llegase con la fuerza de alguien que mide el doble. «Señor», dijo, con una voz que era suave y completamente inflexible al mismo tiempo, «el duque le paga, pero quien decide qué se construye dentro de esa cocina soy yo. Cada encimera, cada estante, cada centímetro de espacio responde a un diseño que he pensado durante semanas para que funcione como debe funcionar. Si eso le supone un problema, la puerta que sus hombres acaban de instalar está abierta y hay otros capataces en Sevilla». El capataz miró a Santiago buscando una desautorización que no llegó. Santiago dio otro sorbo a su chocolate. «Ya la ha oído», dijo, sin levantar la vista de la taza. El capataz se irguió, tragó lo que fuera que tenía en la garganta y asintió una sola vez con la rigidez de quien no está acostumbrado a hacerlo. «Enséñeme los planos, señorita», dijo. «Señorita Delgado», corrigió Marina. «Y sígame». «¿Ha comprado Le Jardín?», preguntó. «Anoche, pasada la medianoche». Don Mauricio resultó ser un hombre de convicciones bastante negociables cuando se le presenta una cifra suficientemente persuasiva. Santiago tomó un sorbo de su propia taza, los ojos nunca abandonando los de ella. «También tenía ciertas deudas con sus proveedores que yo me ofrecí amablemente a asumir. Eso aceleró las conversaciones de manera considerable. Eso debió costar una fortuna. El dinero es una herramienta. Su función es conseguir lo que importa». La forma en que lo dijo, mirándola con aquella atención que parecía no costarle ningún esfuerzo, hizo que Marina se concentrara en su chocolate con mayor dedicación de la estrictamente necesaria. «¿Y don Mauricio?» Estará descubriendo esta misma mañana que su contrato incluía una cláusula de exclusividad que le impide abrir o asociarse a ningún establecimiento de mesa fina en toda Andalucía durante los próximos 5 años. Mi abogado es un hombre muy minucioso con los detalles. Marina sintió una satisfacción que no se molestó en disimular del todo. «Es usted cruel, Excelencia». «No». Su voz perdió por un momento la ligereza. «Cruel fue lo que él hizo con su trabajo durante 3 años. Esto es simplemente orden restaurado». Sacó del interior de su levita unos documentos doblados. «Su contrato. Léalo con toda la calma que necesite. Si algo no le parece justo, lo modificamos».
Marina abrió el documento y la primera línea que leyó fue el salario. Tuvo que leerla 2 veces para estar segura. Era más de lo que había ganado en sus 3 años en Le Jardín sumados. Esto es demasiado, murmuró. Es lo que corresponde. Santiago la guió hacia la entrada del edificio con un gesto que no llegaba a ser un toque, pero que estaba a medio paso de serlo. Ven, hay algo que quiero mostrarte. El interior era irreconocible. Las paredes oscuras habían cedido su lugar a cal blanca que multiplicaba la luz. Donde antes se acumulaban mesas demasiado juntas y aparadores de caoba cargados de adornos, había ahora un espacio abierto y luminoso con proporciones generosas, suelos de barro cocido recién fregados y ventanales que daban a un patio interior donde crecía un naranjo. La cocina será completamente visible desde el comedor, explicó Santiago, señalando los planos que descansaban sobre una mesa improvisada, sin muros, sin puertas batientes. Los comensales verán el trabajo. Nada de esconderse. Hizo una pausa. Tu nombre estará en todas las mesas, impreso en los menús. Marina estudió los planos. Imaginó el flujo de trabajo, las estaciones, la danza coordinada que era una cocina bien dirigida. Era mejor de lo que había soñado. Era, si era completamente honesta, todo lo que había soñado. ¿Y cómo se llamará?, preguntó en voz baja. Aurora. Santiago lo pronunció despacio, como se pronuncian las palabras a las que se les ha dado vueltas. Un nuevo amanecer. Me pareció apropiado. Marina saboreó la palabra en silencio. ¿Y el equipo? ¿Lo elige usted? Lo elige usted. Este es su reino, Marina. Quien entra y quien no, es decisión suya. La responsabilidad del poder la golpeó de una manera que no esperaba. Por primera vez en su vida, ella tendría el control. Era aterrador y emocionante a partes iguales, como asomarse al borde de un tejado en una noche despejada. Santiago la llevó entonces a lo que sería su despacho, una habitación de proporciones elegantes, con ventanales que daban tanto al patio como a la cocina. En el centro del escritorio descansaba una caja alargada de madera oscura sin ninguna inscripción. Para la buena suerte, dijo él. Marina la abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, reposaba un juego de cuchillos de cocina. Los tomó uno a uno con manos que no del todo obedecían a la razón. Eran piezas de acero de Damasco, con mango de madera de ébano y un equilibrio en la palma que parecía diseñado para sus manos específicas. Santiago comenzó, usando su nombre sin darse cuenta y notándolo un segundo después. No puedo aceptar esto. El mejor pincel para el mejor pintor. Él tomó el cuchillo más pequeño y lo colocó en la mano de ella, y sus dedos rozaron los de Marina en el proceso con una levedad que fue, sin embargo, completamente deliberada. Quiero ver qué puede crear con las herramientas que merece. Marina sintió el peso perfecto del acero. Era como una extensión de su mano. Era, en todos los sentidos posibles, el regalo más íntimo que le habían hecho nunca, aunque nadie habría podido explicar exactamente por qué. Hay una petición, dijo él retirando la mano con una calma que Marina sospechaba le costaba más de lo que aparentaba. El primer plato que diseñe para Aurora, quiero que sea el cordero, su versión real, sin restricciones, sin la sombra de nadie. Marina sonrió. Fue una sonrisa pequeña, genuina, la primera desde hacía mucho tiempo que no tenía que construirse con esfuerzo. ¿Una revancha?, preguntó. Una declaración. Aquella misma mañana, mientras Marina trazaba las listas de ingredientes que necesitaría para el menú de inauguración, llegó a la puerta de Aurora el primer proveedor. Se llamaba Don Anselmo Riquelme y era el distribuidor de especias más reputado del sur de España. Un hombre enjuto, de barba recortada y chaleco de seda, que entró mirando las obras con el gesto de quien evalúa un negocio antes de decidir si merece su tiempo. Le habían dicho que el duque de Herrera abría un establecimiento nuevo. Le habían dicho que la inversión era considerable. No le habían dicho que iba a negociar con una mujer de 25 años. «Debo hablar con el dueño», dijo, cuando Marina lo recibió en el despacho y le ofreció asiento. «¿Está hablando con quien toma las decisiones de esta cocina?», respondió Marina, sentándose al otro lado del escritorio con la calma de quien ha esperado este momento más de lo que nadie sospecha. «Siéntese, don Anselmo. Tenemos mucho de qué hablar». Don Anselmo se sentó con la rigidez de quien no está del todo convencido, pero tampoco encuentra argumento inmediato para levantarse.
Lo que siguió durante la siguiente media hora fue una negociación que Santiago, apoyado en el marco de la puerta del patio, donde había estado escuchando sin que ninguno de los dos lo supiera, recordaría durante mucho tiempo. Marina conocía los precios de cada especia en 3 mercados distintos. Sabía que la canela de Ceilán que don Anselmo ofrecía a precio de oro podía conseguirse un 20% más barata en el puerto de Cádiz si se compraba directamente al importador. Sabía que el azafrán de La Mancha que él presentaba como exclusivo estaba disponible en 2 distribuidores más de Sevilla. Y sabía, porque había pasado años comprando con el presupuesto miserable de Le Jardín y estirando cada céntimo como si fuese de goma, que un proveedor que empieza hablando de exclusividad termina aceptando descuentos si el volumen de compra es suficientemente atractivo. «Le ofrezco un contrato de 1 año», dijo Marina, «con pedidos semanales garantizados y pago puntual a 15 días. A cambio, quiero un 15% de descuento sobre su tarifa estándar, prioridad en las partidas de temporada y la posibilidad de devolver sin coste cualquier producto que no cumpla con mi estándar de calidad, que, le advierto, es considerablemente alto». Don Anselmo parpadeó, luego parpadeó de nuevo. «Eso es», comenzó. «Razonable», completó Marina, «para ambos». Don Anselmo salió de Aurora 20 minutos después, con un contrato firmado que contenía exactamente las condiciones que Marina había propuesto, más una cláusula adicional que ella había añadido en el último momento. La entrega se haría siempre antes de las 7 de la mañana, porque la frescura no espera a los horarios cómodos. Santiago entró en el despacho cuando la puerta se cerró. «Recuérdame no negociar nunca contra ti», dijo. Marina ordenaba los papeles sin levantar la vista. «No hacía falta que escucharas desde el patio. No hacía falta, pero ha sido extraordinariamente entretenido». Aquella tarde, mientras Marina recorría la cocina imaginando disposiciones y posibilidades, llegó la primera piedra en el camino. Un sobre sin remitente, deslizado bajo la puerta del despacho, con 2 líneas escritas en papel barato. «Perra con suerte. Todo Sevilla sabe por qué te ha dado el puesto el duque. Pregúntale a tu madre cuánto vale una mujer sin un hombre que la mantenga. Disfrútalo mientras dure». La inicial no necesitaba explicación. Tampoco la menciona su madre, que era el tipo de golpe que solo sabe dar quien conoce exactamente dónde duele más. Marina leyó la nota una vez, la leyó de nuevo, sintió la rabia subir desde algún lugar profundo del estómago, caliente y líquida, del tipo que quema si se deja correr libre. Pero Marina Delgado no dejaba correr libre nada que no hubiese decidido dejar correr. Cogió un lápiz del escritorio, le dio la vuelta al papel y escribió con letra firme y clara: «Mi madre vale más que cualquier hombre que necesite esconderse detrás de un papel sin firma. Y yo valgo exactamente lo que mi trabajo demuestra. Léalo en el menú cuando abra Aurora». Dobló el papel con cuidado. Lo introdujo en el bolsillo del delantal, junto al corazón, donde guardaría también, semanas después, otra carta muy diferente, escrita por la mujer que le había enseñado que la dignidad no se hereda ni se compra. Se construye, una mañana tras otra, con las manos y con la verdad. Regresó a los planos de cocina sin decir nada a nadie, pero cocinó aquella tarde con una precisión que su equipo recordaría mucho tiempo después. Hay rabias que destruyen y hay rabias que afinan. Pero aquella noche, cuando Santiago apareció en la puerta de Aurora con un billete lacrado que le tendió sin comentario alguno, Marina lo leyó y tuvo que sentarse. «Esta noche hay un baile en el Palacio de las Dueñas, organizado por la Sociedad Filantrópica de Sevilla. Necesito una acompañante que sea capaz de mantener una conversación sobre gastronomía sin aburrirse ni aburrir. Le informo que habrá langosta a la brasa. SDH». Y debajo, con la misma caligrafía ligeramente inclinada de la noche anterior: «Sugiero negro» o rojo. La tercera opción sigue sobre la mesa. Marina estuvo a punto de soltar una carcajada que se convirtió a mitad de camino en algo que tuvo que disimular tosiendo. Respondió con 3 palabras en un papel doblado que entregó al mozo: «¿Qué clase de langosta?». La respuesta llegó en menos de un cuarto de hora: «La que usted prepararía si tuviese acceso a mi cocina privada». ¿Es un sí? Marina miró por la ventana las calles de Sevilla que se encendían con el ocaso. «Es un quizás», respondió.
La réplica fue inmediata. Vendré a las 8. El quizás me parece suficiente punto de partida. Antes de abrir el armario para elegir vestido, Marina se sentó en el escritorio de su pequeña habitación y sacó papel y pluma. Había algo que necesitaba hacer antes de todo lo demás. Querida mamá, tengo un empleo nuevo, no como ayudante, como cocinera principal. Mi nombre estará en el menú, mamá. Impreso. El mío, Marina Delgado. No puedo contarte todo ahora porque no cabría en 10 cartas, pero quiero que sepas esto. Aquello que tú me enseñaste en nuestra cocina de Triana, que la comida se hace con las manos y con la verdad, es exactamente lo que me ha traído hasta aquí. Te quiere siempre tu hija. Dobló la carta, la selló y la dejó junto a la puerta para enviarla con el primer correo de la mañana. La respuesta de su madre llegaría 4 días después, en un sobre arrugado por el viaje y con la caligrafía temblorosa de quien ha escrito llorando, pero no quiere que se note. Dentro, una sola línea. Siempre lo supe, hija. Ahora lo saben los demás. Marina guardó esa carta en el bolsillo del delantal. La llevaría ahí durante semanas, junto al papel doblado con la nota anónima y su respuesta escrita al dorso. 2 papeles en el mismo bolsillo. El desprecio de quien quería destruirla y el amor de quien siempre había creído en ella. Los dos le recordaban, cada vez que metía la mano en el bolsillo, exactamente quién era y de dónde venía. Se cambió de vestido 4 veces. Acabó eligiendo uno de seda Burdeos que había comprado en una liquidación 2 años atrás y que nunca había tenido ocasión de estrenar. Era sencillo pero de buena caída, con un escote que sugería sin proclamar y una falda que se abría levemente al caminar. Recogió el cabello en un moño bajo que mostraba su cuello y aplicó en los labios una cantidad de carmín que consideró el límite entre el atrevimiento y el escándalo, optando por quedarse justo en la frontera. Santiago llegó a las 8 en punto. Cuando Marina abrió la puerta, él se detuvo un instante, el tiempo mínimo pero perceptible, antes de recuperar su expresión habitual de serenidad calculada. Definitivamente, dijo, debería prohibirse ese vestido en determinadas latitudes. Excelencia, prometió profesionalismo. Prometí puntualidad. El profesionalismo fue idea suya. Ofreció su brazo con una sonrisa que debería haber requerido algún tipo de regulación municipal. ¿Lista para escandalizar a la buena sociedad sevillana? Pensaba que era un baile benéfico. Con usted a mi lado puede ser ambas cosas. El Palacio de las Dueñas llevaba 3 siglos recibiendo a lo mejor de la sociedad sevillana, y aquella noche no era la excepción. Las arañas de cristal multiplicaban la luz de cientos de velas. Los salones olían a flores blancas y a los perfumes importados de las damas que los ocupaban, y la música de una pequeña orquesta flotaba por encima del zumbido continuo de conversaciones que, Marina lo supo desde el primer momento, versaban principalmente sobre el hecho de que el duque de Herrera había llegado acompañado de una desconocida. «Relájese», murmuró Santiago mientras atravesaban el salón principal con la calma de quien camina por sus propios dominios. «Son personas con dinero y tiempo libre. Las 2 cosas juntas producen chismorreo como subproducto natural. Me miran como si fuera una mancha en el mantel», respondió Marina en el mismo tono bajo. «Las manchas en el mantel tienen carácter. El mantel es siempre mediocre». Cogió 2 copas de una bandeja que pasaba y le ofreció una. «Además, tiene usted el aspecto de alguien que podría ganarle un debate a cualquiera de estas personas sobre cualquier asunto que eligiese. Eso los inquieta, y la inquietud se disfraza de desdén. Es la operación más común de la alta sociedad». Antes de que Marina pudiera responder, una voz melodiosa y afilada como tijeras de costura los cortó a mitad de camino. «Santiago, qué sorpresa tan inesperada». La mujer que se aproximaba era de una belleza de manual, rubia, alta, con un vestido dorado, que costaba más que varios meses del antiguo salario de Marina, y un porte que sugería que el mundo estaba organizado principalmente para su comodidad. Tenía unos 30 años y unos ojos claros que evaluaban con la eficiencia de alguien acostumbrado a calcular valores. Victoria. El tono de Santiago fue cortés, exacto y completamente desprovisto de calor. «Te presento a Marina Delgado, la cocinera principal de Aurora, la marquesa de Altamira». Marina lo supo por los murmullos que siguieron a su paso. Examinó a Marina con la lentitud de quien revisa un objeto en un mercado
y no está segura de si el precio es real. «Ah, la muchacha del escándalo de anoche en Le Jardín», sonrió con la boca. «Qué escena tan vívida. Todo Sevilla habla de ello». «A veces la verdad necesita espacio para ser escuchada», respondió Marina con una dulzura que tenía filo. «Supongo». Victoria posó los dedos sobre el brazo de Santiago con una familiaridad que era, en sí misma, una declaración de territorio. «Deberíamos hablar del asunto de la casa de temporada en Ronda, Santiago. A solas, cuando tengas un momento». «No hay nada que hablar, mi respuesta no ha cambiado». Santiago guió a Marina hacia la terraza con una firmeza tan suave que era casi invisible. «Que disfrutes de la velada, Victoria». Una vez en la terraza, con el jardín del palacio extendiéndose a sus pies bajo la luz de la luna llena, Marina soltó el aire que no sabía que había estado reteniendo. «¿Exnovia?», preguntó. «Ex muchas cosas», confirmó él, apoyando los antebrazos en la barandilla de piedra. «Comprometidos durante un año, hace ya 4. Ella buscaba un título que completara su colección, y yo buscaba algo que entonces no sabía nombrar. ¿Y ahora?». Santiago la miró de lado con aquella expresión que Marina había empezado a reconocer como la que usaba cuando estaba siendo más sincero de lo que acostumbraba. «Empiezo a definirlo con mayor claridad». La velada transcurrió entre conversaciones de sobremesa sobre viñedos, beneficencia y los escándalos más recientes de la ciudad, todos ellos inevitablemente menores comparados con la aparición de una cocinera en el brazo del duque de Herrera. Marina descubrió que Santiago era un conversador extraordinario cuando le placía hacerlo. Escuchaba con atención real, hacía preguntas que revelaban que había procesado lo anterior, y tenía un humor seco y preciso que aparecía en los momentos menos esperados. «¿Sabes lo más irónico de estas veladas?», dijo él en un momento en que se encontraron relativamente solos junto a las fuentes del jardín. «Nadie come por placer. Comen para ser vistos comiendo, que es exactamente lo contrario. En mi barrio en Triana, cuando éramos niñas, mi madre hacía potaje los viernes». Marina habló sin pensarlo demasiado. Era lo más sencillo del mundo, pero toda la calle sabía cuándo lo tenía en el fuego porque el olor llegaba hasta la esquina. Los vecinos aparecían con cualquier excusa. Ella siempre había hecho de más, como por casualidad. Santiago la miraba con una atención que Marina notó tardíamente. «Eso», dijo él, «es exactamente de lo que hablo». Fue entonces cuando el señor Peñalosa, crítico gastronómico de la Gaceta de Sevilla y hombre que había construido su reputación sobre la capacidad de destruir la de otros, se aproximó con el paso ligeramente irregular de quien ha abusado del Jerez. «Herrera». Su mirada se deslizó hacia Marina con un interés que tenía algo desagradable en la superficie. «He oído que pones al frente de tu nuevo negocio a esta jovencita. Valiente apuesta. Aunque todos sabemos que el talento en la cocina requiere algo más que entusiasmo juvenil». La insinuación era lo bastante gruesa para verse desde el otro lado del jardín. Lo que ocurrió a continuación tomó a Marina completamente por sorpresa. Santiago se volvió hacia Peñalosa con una calma absoluta que era paradójicamente lo más intimidante que Marina había presenciado nunca. No levantó la voz, no cambió de postura. Simplemente le dirigió al crítico una mirada que parecía capaz de congelar el Guadalquivir en agosto. «Escúcheme con atención, Peñalosa», dijo, «porque no repetiré esto. Marina Delgado tiene más talento en una sola de sus recetas que usted en toda su trayectoria. Si escribe o pronuncia una sola palabra que la cuestione sin haberla probado, me aseguraré de que su nombre no aparezca en ninguna lista de invitados en esta ciudad. ¿Ha quedado claro?». Peñalosa asintió con la celeridad de alguien que ha calibrado correctamente sus probabilidades y las ha encontrado desfavorables. Se retiró, tropezando levemente con el bordillo de la fuente. El jardín quedó en silencio. «No necesitaba hacer eso», dijo Marina, aunque su corazón latía a una velocidad que desmentía el tono tranquilo de la frase. «Quizás no, pero lo necesitaba yo». Santiago la miró, y por primera vez en toda la noche bajó completamente la guardia, mostrando algo que no estaba calculado para ninguna audiencia. «Nadie habla así de alguien bajo mi protección, y menos de alguien con su talento, que es la única medida que importa». «Bajo su protección», repitió Marina, y había algo en el tono que era a la vez una pregunta y algo más. «Bajo mi...».
Santiago se detuvo, buscando la palabra adecuada. Bajo mi consideración más alta, terminó, y sonó como alguien que ha elegido el término más seguro disponible, cuando el que tenía en mente era considerablemente más revelador. Salieron del palacio pasada la medianoche, cuando la mayoría de los invitados comenzaban a despedirse. El aire de octubre olía a azahar tardío y a tierra húmeda, y las calles del barrio de Santa Cruz eran estrechas y silenciosas a esa hora, flanqueadas por fachadas encaladas que guardaban la calidez del día. Caminaban despacio, más despacio de lo necesario, y ninguno de los dos lo comentó. «Cuénteme de su abuela», dijo Marina de repente. Santiago guardó silencio un momento. «¿Cómo sabe que hay una abuela? Porque nadie habla de la comida como usted lo hace, sin haber aprendido de alguien que la amaba». Él sonrió de una manera que Marina no le había visto, sin ironía, sin cálculo, simplemente humana. Se llamaba Carmen. Crió a 5 hijos sola, limpiando casas de gente acomodada. Pero en su cocina, que era del tamaño de un armario, creaba cosas que hacían que la gente cerrara los ojos al comer. Un día, el dueño de una de las casas donde trabajaba probó sus albóndigas. Le ofreció financiar un pequeño comedor en el barrio. Y se convirtió en el lugar más concurrido de la calle. Ella insistió en mantener los precios al alcance de sus vecinos. Decía que la buena comida no debería ser solo para quien puede pagarla. Hizo una pausa. Murió cuando yo tenía 15 años. Me dejó sus recetas y una pequeña cantidad de dinero que invertí en mi primer negocio. Es la razón por la que hace todo esto. Es la razón por la que hago todo esto de una determinada manera. La miró, y por la que cuando vi lo que le estaban haciendo a usted, no pude mirar hacia otro lado. Se habían detenido sin darse cuenta bajo un arco de la calle del agua, la ciudad durmiendo a su alrededor, la luna convirtiendo la cal de las paredes en plata. Marina levantó la vista hacia él. «Péseme», dijo, y se sorprendió a sí misma con la misma serenidad con que se sorprende uno al descubrir que ya sabía algo desde hace tiempo. Santiago no necesitó que se lo repitiera. La atrajo hacia él con una mano en su cintura y la otra rozando su mejilla, y el beso comenzó despacio, con la precisión de alguien que quiere hacer bien lo que ha estado pensando con cuidado, y se convirtió rápidamente en algo que no tenía nada de calculado. Era profundo y real y hambriento, de una manera que hizo que Marina se aferrara a las solapas de su levita para no perder el equilibrio. Cuando se separaron, ambos respiraban de manera que no habría engañado a nadie. «Si continuamos», murmuró él con la voz ronca de quien ha perdido parte de su serenidad habitual, «no voy a ser capaz de comportarme como es debido». Marina lo miró a los ojos durante un instante largo. «¿Quién le ha pedido que se comporte como es debido?», respondió. Y la noche sevillana los envolvió a ambos. Las semanas que siguieron a aquella noche en la calle del agua fueron las más intensas que Marina recordaba haber vivido, y eso incluía los 3 años de Le Jardín, que no habían sido precisamente un paseo por el parque. Aurora tomaba forma con una rapidez que parecía responder a alguna urgencia íntima del propio edificio, como si las paredes encaladas y los suelos de barro cocido llevasen tiempo esperando que alguien llegara con el proyecto adecuado. Marina pasaba 12 horas al día dentro, recorriendo las estaciones de cocina con una lista en la mano que se modificaba a sí misma constantemente, discutiendo con el carpintero sobre el ángulo exacto de las repisas, eligiendo el peso de la vajilla con la seriedad con que otros eligen alianzas matrimoniales. Santiago aparecía a media mañana con chocolate y la actitud de quien tiene mucho que decir y ha aprendido a calibrar cuando no es el momento. Observaba, preguntaba cuando le parecía oportuno, y cuando Marina levantaba la vista del plano y lo encontraba mirándola con aquella expresión que tenía el efecto de un brasero encendido en el centro del pecho, ninguno de los dos mencionaba la calle del agua, porque mencionarla habría requerido hablar de lo que había ocurrido después, y lo que había ocurrido después era demasiado para nombrarlo con ligereza. Habían pasado la noche en el palacete de Santiago, y había sido, con toda la precisión que Marina era capaz de aplicar a cualquier cosa que importara, la noche más extraordinaria de su vida. Él la había llevado a sus aposentos con una delicadeza que chocaba con la intensidad que había debajo, como una salsa de reducción que al principio parece suave y al segundo bocado te quema con precisión. La había recostado sobre sábanas de lino fresco,
con una atención en los detalles que Marina habría descrito si alguien le hubiera preguntado, como la misma que ella ponía al emplatar. Cada gesto en su lugar, cada contacto deliberado, nada dejado al azar. Había pronunciado su nombre de una manera que era difícil de olvidar y casi imposible de describir. Y después, cuando yacían entrelazados con la luna sevillana dibujando rectángulos de luz sobre el suelo, Santiago había dicho con voz baja y sin el menor artificio, «Esto complica las cosas». Y Marina había respondido, «O las simplifica», porque era la verdad. Pero en el camino hacia la apertura, las complicaciones tenían la costumbre de multiplicarse. A 3 días de la inauguración, Marina reunió al equipo que había seleccionado con cuidado durante semanas. Carlos, que había sido el único que en Le Jardín había reconocido su trabajo aunque nunca en voz alta, y al que Marina había perdonado con la generosidad práctica de alguien que valora el talento más que la lealtad perfecta. Lisa, una joven repostera de Cádiz con manos de bordadora y un instinto para lo dulce que parecía innato. 4 cocineros más, elegidos uno a uno tras entrevistas en las que Marina les había pedido, sobre todo, que le dijeran qué plato les hacía cerrar los ojos. Sin embargo, aquella mañana el almacenero llegó con cara de mal augurio. «El proveedor de pescado ha cancelado el contrato, señorita Delgado. Dice que ha recibido una oferta mejor de otro establecimiento». Marina sintió el golpe en el estómago. Sin los mariscos de la lonja de Sanlúcar, la mitad del menú se quedaba coja. «¿Quién ha hecho la oferta?», preguntó, aunque ya lo sabía. El almacenero bajó los ojos. «No lo ha dicho, pero ha llegado esta mañana temprano, justo después de que se corriera la voz de la inauguración». Marina pasó la siguiente hora recalculando el menú con un lápiz que cada vez presionaba más el papel. La rabia era útil en la cocina. Había aprendido eso, siempre que se supiera convertirla en concentración antes de que llegara a la olla. Santiago llegó a mediodía y encontró la cocina en un silencio de tormenta inminente. Escuchó el problema sin interrumpir. Luego sacó el teléfono del bolsillo del chaleco, que era, en este caso, una lista de contactos escritos en cuero, y pasó al patio. Hizo 3 gestiones en media hora. Un armador en Huelva que le debía un favor de hacía 2 años, un intermediario en el puerto de Málaga y un pescador artesanal de la costa gaditana con quien compartía la afición por un jerez en particular. Al final del día, Aurora tendría los mejores mariscos disponibles en Andalucía, traídos directamente desde las lonjas con nombre del pescador incluido, que Marina decidió en ese momento poner también en el menú. «Mauricio juega a juegos que ya no le alcanzan», dijo Santiago cuando regresó a la cocina. «Gracias», dijo Marina, que era una persona que agradecía con precisión, sin excesos. «No me las des, limítate a cocinar lo que sé que vas a cocinar». La miró un momento. «Duerme esta noche. Necesitas las manos firmes mañana». «Dormiré después de la inauguración». «Marina». «Santiago». Hubo un silencio en el que ambos midieron sus respectivas determinaciones y alcanzaron un empate razonablemente digno. Él terminó llevándola aquella tarde a una caleta escondida al sur de la ciudad, donde el mar llegaba entre rocas blancas y la playa era lo bastante pequeña para sentir que pertenecía a uno. Se sentaron en la arena sin quitarse los zapatos, porque era octubre y el gesto habría sido ridículo, y eso en sí mismo fue suficientemente absurdo para que Marina soltara una carcajada que llevaba días atascada en algún lugar del pecho. «Tengo miedo», admitió cuando el mar y el silencio le hicieron bajar la guardia lo suficiente. «Lo sé. ¿Y si fallan los platos? ¿Y si los críticos deciden que soy exactamente lo que Mauricio dice que soy?» Santiago cogió una piedra plana y la lanzó al agua con el gesto distraído de alguien que ha pensado su respuesta antes de darla. «Mi primer negocio fue un desastre absoluto la noche de apertura. Quemé 2 salsas. El ayudante principal se fue a media jornada y un inversor terminó la velada con el estómago revuelto por un marisco en mal estado». Marina lo miró. «¿De verdad?». «De verdad. Creí que todo había terminado antes de empezar». Lanzó otra piedra. «Mi abuela Carmen me dijo esa noche algo que no he olvidado. El éxito no es no caerse nunca. Es levantarse cada vez que lo haces». ¿Y qué pasó? Trabajé, aprendí de cada error, y 6 meses después conseguí el reconocimiento que necesitaba para seguir. La miró de frente. «Tú ya eres mejor cocinera de lo que yo era entonces.
No necesitas ser perfecta, Marina. Necesitas ser tú. Marina se quedó mirando el mar un momento largo. ¿Sabes lo que más me aterra?, dijo al fin. No es fallar delante de los críticos, es que, si fallo, les doy la razón a todos los que llevan años diciendo que una mujer en esa cocina es un experimento sin futuro. Santiago guardó silencio un instante. Y si triunfas, se lo quitarás para siempre. La noche de la inauguración, Aurora brillaba. No era la iluminación, aunque era perfecta. No era el mantel de hilo sobre las mesas de roble, ni los jarrones con naranjas y romero que Marina había insistido en poner porque olían a cocina real. Era algo más difícil de señalar. La casa tenía alma, y el alma era de ella. Marina estaba en la cocina haciendo los últimos ajustes cuando Santiago apareció con una cajita de cuero. «Para la suerte», dijo, como había dicho semanas atrás con los cuchillos. Era un broche pequeño en forma de hoja de laurel, plata con una piedra verde en el centro. Sencillo, elegante, exactamente ella. «Date la vuelta». Él se lo prendió en el cuello de la blusa con dedos que no temblaban, pero que tardaron un poco más de lo necesario, y Marina sintió su aliento cálido en la nuca y decidió que había cosas para las que no existía vocabulario culinario. «Ahora sí estás lista para conquistar Sevilla», murmuró él. «El primer pedido», anunció Carlos desde la puerta de la cocina con cara de circunstancias. 2 menús completos. Uno de ellos para el señor Alcántara, de la Gaceta. Marina respiró hondo. Se ató el delantal con un nudo firme y miró a su equipo. «Esta es nuestra noche. Hemos trabajado demasiado para que salga de otra manera. Quiero precisión, pasión, y que cada plato que salga de esta cocina sea mejor que el anterior. ¿Entendido?» «Sí, chef», respondieron al unísono. La danza comenzó. Durante 3 horas, Marina orquestó su cocina con la misma atención total con que había soñado hacerlo, probando, ajustando, decidiendo en décimas de segundo sobre temperaturas y tiempos, comunicándose con su equipo en un lenguaje de gestos y miradas breves que ya habían construido en semanas de ensayo. Los platos salían perfectos. Los camareros regresaban con los platos vacíos y caras que decían más que cualquier informe. Cuando el señor Alcántara de la Gaceta pidió hablar con la chef, Marina salió de la cocina sin el delantal, con las mejillas encendidas y el cabello levemente revuelto por el calor de los fogones. El crítico era un hombre de unos 60 años con bigote blanco y ojos pequeños que lo habían visto todo y eran difíciles de sorprender. «Vine esta noche», comenzó en voz suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan, dispuesto a ser escéptico. Una cocinera joven, sin nombre, en un establecimiento nuevo, había motivos para hacerlo. Marina mantuvo la barbilla alta. En cambio, continuó Alcántara, y algo en su expresión se ablandó con una sinceridad que parecía costarle un pequeño esfuerzo. «He probado esta noche algo que hacía años no encontraba. Cada plato tiene una voz, y esa voz es la suya, señorita Delgado». Se puso de pie y comenzó a aplaudir. Uno a uno, los comensales se levantaron también. Marina sintió que algo se rompía en el pecho de la mejor manera posible. Santiago apareció a su lado, sin que ella lo escuchara llegar, y tomó su mano con una discreción que era solo para ella. El escándalo llegó un viernes lluvioso, como si el mal tiempo tuviera la costumbre de acompañar las malas noticias para redondear el efecto dramático. Marina estaba en la cocina de Aurora, probando una receta nueva de bogavante, cuando Santiago entró con expresión que ella había aprendido a reconocer, serena en la superficie, oscura por debajo, como el mar antes de la tormenta. «Hay algo que debes ver». Le tendió un ejemplar del semanario El Espejo de Sevilla, una publicación que se especializaba en los chismes de la buena sociedad, con la misma dedicación con que otros se especializaban en la astronomía o la botánica. En la portada, bajo un titular escrito con la satisfacción de quien ha esperado el momento, se leía «Talento o estrategia. La cocinera del duque y el escándalo detrás de Aurora». El artículo, largo y adornado con insinuaciones cuidadosamente formuladas para evitar la demanda judicial pero no el daño, describía la relación entre Marina y Santiago como la maniobra calculada de una mujer sin escrúpulos para ascender socialmente. Citaba fuentes anónimas que cuestionaban si los platos eran realmente obra de ella o del equipo que el duque había comprado con su dinero.
y reproducía unas declaraciones firmadas por un tal chef Mauricio Castel, veterano de la gastronomía sevillana, en las que se describía a Marina como una ayudante mediocre despedida por indisciplina. Marina leyó el artículo una vez, lo dobló con cuidado, lo dejó sobre la encimera. «¿Quién está detrás?», preguntó. «Alguien ha pagado al periodista. El dinero tiene el estilo de Victoria, pero la información específica sobre la cocina solo podría venir de Mauricio». Santiago apretó la mandíbula. «Voy a destruirlos a los dos». «No», Marina lo dijo con una calma que sorprendió a ambos. «No les daremos ese placer. Marina, esto puede hacerte un daño real. Ya me hizo daño. Ya lo he leído». Se volvió hacia él. «Pero si respondemos con abogados y amenazas, la historia será esa. El duque protegiendo a su cocinera. Si respondo con lo que sé hacer, la historia será la mía». Cogió el delantal. «Esta noche hay mesa completa. Hay un crítico de Madrid que reservó hace 3 semanas. Voy a cocinar». Santiago la miró durante un instante largo con una expresión que era difícil de clasificar. «Eres la persona más obstinada que he conocido en mi vida», dijo. «Sí». Marina se ató el delantal. «Es uno de mis mejores ingredientes». Lo que no esperaba era que la mañana empeorase antes de mejorar. Carlos asomó la cabeza por la puerta del despacho con cara incómoda. «Hay un señor preguntando por usted, señorita Marina. Dice que es su padre». El frío que recorrió la espalda de Marina no tenía que ver con la temperatura de la cocina. Roberto Delgado llevaba 15 años siendo una ausencia. Era una de esas personas que existen principalmente como espacio vacío, como el hueco que deja un mueble cuando lo retiran y que sigue visible en la forma de la marca en el suelo. Había abandonado a su madre cuando Marina tenía 10 años, por otra mujer, con la misma facilidad con que se deja una ciudad cuando uno decide que ya la ha visto suficiente. Lo encontró en el salón, sentado en una de las sillas que ella misma había elegido, con un traje que había conocido días mejores y el gesto de quien ha preparado una sonrisa con antelación. «Marina, ¿qué mujer tan hermosa te has hecho?». Se levantó con los brazos ligeramente abiertos, un gesto que ella no recogió. «Estoy tan orgulloso de lo que has conseguido». «¿Qué quieres, Roberto?». Lo llamó por el nombre porque el otro título llevaba demasiado tiempo sin ganarse. Él bajó los brazos. Bajó también el tono. «Tengo problemas. Deudas con gente que no tiene paciencia. Necesito 50.000 reales, Marina. Para ti ahora es nada. Con el establecimiento y el duque. ¿50.000 reales?» Marina sintió la ira burbujear con esa precisión particular que tienen las emociones cuando llevan años esperando su momento. ¿Tienes idea de cuántas noches lloró mamá porque no teníamos para pagar al casero? ¿Cuántas veces comí pan con aceite porque no había más? Lo sé, lo siento. No, no lo sientes. Sientes que necesitas dinero y has visto en la Gaceta que tu hija a la que abandonaste tiene ahora un nombre. Se dirigió a la puerta. «Vete y no vuelvas. Si no me ayudas», dijo él, y su voz cambió a algo más frío. «Hablaré con la prensa sobre tu madre, sobre los años difíciles que tuvo después de que me fui, sobre ciertas noches que no te dejaba sola por elección propia». Marina se detuvo. Los años que siguieron a la marcha de Roberto habían sido los más oscuros para su madre. Había caído en una tristeza que se bebía por las noches con vino barato, y había habido temporadas en que Marina, siendo una niña, había aprendido a hacer la cena sola y a acostarse con la puerta cerrada, escuchando el silencio del otro lado. Su madre llevaba 10 años recuperada, trabajando, reconstruida pieza por pieza, con una dignidad que Marina admiraba más que ninguna otra cosa en el mundo. Pero la verdad contada con mala intención podía convertirse en cualquier cosa. «¿Qué ocurre aquí?». Santiago estaba en el umbral. No había hecho ruido al llegar. Tenía esa capacidad, Marina lo había notado, de aparecer en los momentos en que la situación lo requería con una puntualidad que no era casualidad. Roberto intentó la sonrisa nuevamente. «Excelencia, soy el padre de Marina. Solo una visita de familia. Sé exactamente quién es usted». La voz de Santiago era perfectamente calmada y completamente implacable. «Sé sus deudas de juego, sus 3 quiebras, y sé lo que acaba de intentar en esta habitación, que tiene un nombre legal bastante preciso». Roberto palideció. «Tiene 2 opciones», continuó Santiago, aproximándose un paso. «Marcharse ahora mismo
y no volver a pisar este umbral, o esperar a que mi abogado llegue, que tardará menos de lo que le gustaría. Hizo una pausa. Le recomiendo la primera. Roberto miró a su hija una vez más, buscando algo que ya no estaba allí, y salió. El silencio que dejó era pesado pero limpio, como el aire después de la lluvia. Marina sintió que los hombros le bajaban 2 centímetros. «¿Cómo sabías lo de las deudas?», preguntó. «Cuando me importa a alguien, me informo de las personas que podrían hacerle daño». Santiago se aproximó. «Perdona si es una intromisión». «No lo es». Marina lo miró. «Gracias». Aquella tarde, su madre llamó desde Valencia con la voz tensa. «Roberto me ha dicho cosas horribles, mija. ¿Estás bien?» «Estoy bien, mamá». «No le hagas caso. Marina, sé que esos años después de que se fue no fueron fáciles, que yo no fui siempre». «Mamá», Marina bajó la voz, «eres la mujer más valiente que conozco. Lo que hiciste fue rehacerte sola, con una niña, sin ayuda de nadie. Eso es lo que yo soy, lo que tú me diste, no lo que él dice». Hubo un silencio lleno de cosas que no necesitaban más palabras. «¿Cuándo vienes a verme?», preguntó su madre al fin. «Pronto, te lo prometo». Saataman Cisarirasya. Aquella noche, con el servicio terminado y el equipo celebrando, con una jarra de manzanilla que Carlos había guardado para la ocasión, llegó a la cocina un hombre que Marina no esperaba, don Félix Montero, el crítico gastronómico más respetado de Madrid, que había llegado en diligencia esa misma tarde con la intención declarada de comprobar por sí mismo si el escándalo del semanario era el reverso de algo interesante. Había comido en silencio durante 2 horas. Ahora pedía hablar con la chef. Marina salió de la cocina con el cabello revuelto y la blusa manchada de reducción de vino, y encontró a un hombre de 60 años con ojos de halcón y la expresión de quien ha probado suficiente para ya no sorprenderse con facilidad. «He leído lo que han escrito sobre usted», dijo sin preámbulo. «Vine esta noche dispuesto a ser imparcial, que es lo más honesto que puede prometerse». Marina asintió. «Cada plato que ha salido de esta cocina esta noche tiene una coherencia que no puede fingirse ni comprarse. Hay alguien que piensa detrás de cada uno, alguien que tiene un punto de vista. Eso es lo más escaso y lo más valioso que existe en este oficio». Montero se puso de pie. «Escribiré sobre Aurora, sobre lo que es, no sobre lo que dicen que es». Antes de que Marina pudiera responder, entró por la puerta otra persona que nadie esperaba. Una mujer de unos 50 años, baja, con el pelo recogido en un moño severo y unos ojos oscuros que parecían capaces de desnudar una receta hasta sus componentes más básicos con una sola mirada. Santiago, que había aparecido junto a Marina, se tensó levemente. «Isabel Montenegro», murmuró, «la chef más condecorada de España. 3 reconocimientos reales. Autora del único tratado de cocina moderna, escrito por una mujer que se enseñaba en las escuelas de oficio». «Niña», dijo Isabel Montenegro mirando a Marina con una directness que no necesitaba adornos, «acabo de comer tu cordero». Hizo una pausa. «En 30 años de oficio pocas veces me he encontrado con alguien que cocine con esta clase de decisión. Los mediocres siempre atacan el talento que no pueden alcanzar. No les regales ni un segundo de tu atención». Se inclinó levemente, como se inclina alguien que no lo hace con frecuencia, y añadió, «Dentro de 1 año serás mi competencia. Me alegra saberlo». Necesitaba competencia digna, y se fue como había llegado, sin ceremonias. Marina se quedó mirando la puerta cerrada durante un instante. Santiago puso la mano en su espalda, despacio, sin decir nada. No hacía falta. La noticia de que la condesa Beatriz de Herrera y Montalbán se desplazaba desde su palacete en Como para visitar a su hijo en Sevilla llegó a oídos de Marina un martes por la mañana, de la boca del propio Santiago, con el tono cuidadosamente neutro de alguien que ha calculado el impacto de lo que va a decir y ha decidido que no existe manera de suavizarlo. «Mi madre llega el jueves», dijo, sosteniendo su taza de chocolate con una atención desproporcionada para algo que ya se había bebido. Marina no respondió durante un momento. «¿La condesa Beatriz?», repitió. «La que tiene linaje desde Fernando el Católico y lleva 20 años siendo el árbitro del buen gusto en 3 provincias. Es posible que ese retrato sea ligeramente exagerado. Santiago, me ha llegado una carta de Isabel Montenegro, describiéndola como la mujer más exigente con quien ha compartido mesa en su vida.
e Isabel Montenegro no exagera. Santiago dejó la taza sobre el escritorio. También le dije que tus ravioles con ricota superaban la receta secreta que mi abuela enseñó a mi madre y que ella guarda desde hace 40 años. El silencio que siguió fue de los que tienen temperatura. Le dijiste que, en retrospectiva, quizás fue un error de cálculo. Marina se levantó de la silla con la energía contenida de alguien que necesita moverse para procesar información. Tu madre va a llegar aquí convencida de que tengo que demostrar algo. Y yo, en lugar de recibir a una condesa, con la dignidad de quien dirige el establecimiento más hablado de Sevilla, voy a tener que enfrentarme a una mujer que viene con el orgullo de su receta herida de antemano. Oh, dijo Santiago, viene con curiosidad real sobre quién ha conseguido algo que nadie había conseguido antes. Hizo una pausa. Mi madre es difícil, no es injusta. Marina lo miró durante un instante largo. ¿Tiene alguna debilidad culinaria? Algo que la mueva. Un sabor de infancia. Un plato que la descoloque. Santiago pensó. Las castañas. Su familia veraneaba en Galicia cuando era niña, y los guisos de legumbres con especias que su abuela toscana hacía en invierno. Marina asintió, y en sus ojos se encendió algo que Santiago reconocía perfectamente. La misma luz que aparecía cuando tenía un problema que resolver y ya había empezado a resolverlo. Más carece. El jueves por la mañana, antes de que llegara la condesa, se presentó en Aurora un visitante diferente. Diego Fuentes era el hijo único del propietario de la cadena de mesones más extendida de Castilla, un joven de unos 30 años con el físico y la sonrisa de quien ha crecido sabiendo que ambas cosas abren puertas. Llevaba una levita de corte impecable y la seguridad fácil de quien nunca ha tenido razones para dudar de su propio atractivo. Señorita Delgado, su apretón de manos fue firme y un segundo más prolongado de lo estrictamente necesario. He venido expresamente desde Madrid para probar su cocina y para hacerle una propuesta. Marina lo recibió en el despacho con la cortesía de quien tiene muchas cosas que hacer y una cantidad limitada de paciencia para rodeos. Le escucho. Diego se recostó en la silla con la comodidad de quien en todas partes encuentra su terreno natural. Mi padre abre en primavera una nueva línea de establecimientos de mesa fina en Madrid, Salamanca y Valladolid. Quiere un nombre al frente que llame la atención. El suyo, señorita Delgado, está en este momento en la boca de toda la prensa especializada. Le ofrezco el triple de lo que imagino que gana aquí, un porcentaje de los beneficios y libertad para diseñar todos los menús. Marina escuchó sin interrumpir. Es una oferta generosa, dijo cuando él terminó. Es una oferta excepcional. Diego sonrió. Y puedo garantizarle que la relación sería estrictamente profesional, sin complicaciones de ningún tipo. El énfasis en la última frase era suficientemente claro para no requerir traducción. Marina lo miró un momento. Aurora es mío, respondió con la misma calma con que se hace una observación sobre el tiempo. No en el sentido del contrato, sino en el sentido que importa. He puesto en estas paredes algo que no puede embalarse y trasladarse a Salamanca. Mi respuesta es no. Diego dejó una tarjeta sobre el escritorio. Piénselo, la oferta tiene fecha de caducidad, pero es generosa. Se puso de pie. Y si en algún momento decide que las complicaciones que mencionaba no son tan deseables como parecen, le acompaño a la salida, dijo Marina levantándose. Fue en ese momento cuando Santiago apareció en el umbral, con la puntualidad que empezaba a parecer un superpoder más que una coincidencia. Sus ojos se movieron de Diego a Marina y de regreso a Diego con la velocidad de alguien que ha leído la situación completa en el tiempo que tarda en cruzar un umbral. Fuentes, dijo con un tono que era perfectamente cordial y completamente ártico. Herrera, solo negocios, ya sabes. En mi casa los negocios se plantean con cita previa. Santiago mantuvo la puerta abierta con un gesto que era una invitación a marcharse disfrazada de cortesía. Que el viaje de regreso a Madrid sea cómodo. Diego recogió su sombrero, dirigió a Marina una última sonrisa que era la mitad oferta y la mitad desafío, y salió. Santiago cerró la puerta. Marina lo miró con una ceja levantada. Estaba manejando la situación. Lo sé, solo me he asegurado de que terminara de manejarse. Sus ojos tenían algo que Marina había aprendido a reconocer como la versión adulta y controlada de los celos. ¿Qué quería? Llevarme a Madrid. Le he dicho que no.
¿Con esa facilidad? Con esa facilidad. Marina tomó la tarjeta del escritorio y la depositó en la papelera con un gesto que era su versión de la elocuencia. Tengo trabajo. Tu madre llega en 3 horas y todavía no he decidido el postre. Santiago la observó durante un instante, y algo en su expresión que había estado tenso se relajó hasta convertirse en algo más cálido. Eres extraordinaria, dijo. Soy una cocinera con un menú incompleto. Ve a recibir a tu madre. Le señaló la puerta. Y si puedes, no le digas nada más sobre mi cocina hasta que ella lo pruebe por sí misma. La condesa Beatriz de Herrera y Montalbán llegó en berlinda con escudo, 2 doncellas y un baúl de cuero que había viajado desde Italia con la seriedad de quien nunca empaca de menos. Era una mujer de 60 años, con el porte de un álamo en día sin viento, recta, alta, con unos ojos oscuros idénticos a los de su hijo, que evaluaban con la misma velocidad y la misma ausencia de piedad. Estudió a Marina durante los 3 segundos completos del saludo inicial, y Marina, que había decidido que la mejor estrategia era exactamente la misma que en la cocina, honestidad sin disculpas, sostuvo la mirada sin parpadear más de lo natural. Santiago me ha dicho que cocinas, dijo la condesa como si el verbo pudiera aplicarse tanto a un talento extraordinario como a una habilidad doméstica básica. Entre otras cosas, respondió Marina. El más mínimo de los gestos en la comisura de la boca de la condesa podría haber sido el principio de una sonrisa, ¿o no? Era difícil de determinar. La cena fue en el comedor privado de Aurora. Solo ellos 3 y Carmen, la antigua mentora de Marina, a quien Santiago había invitado con la delicadeza de alguien que entiende cuando el apoyo silencioso importa. Marina había diseñado el menú con la misma atención con que diseñaba a los que cambiarían la reputación del establecimiento, no para impresionar, sino para decir algo verdadero. El primero fue una sopa de castañas con un hilo de aceite de oliva virgen extra y una pizca de nuez moscada. Humilde en apariencia, compleja en cada cucharada. La condesa la probó en silencio. No dijo nada, pero terminó el plato. El segundo fue el cordero. Su cordero sin concesiones, con la reducción exacta y el tomillo en el puré que había defendido aquella primera noche en Le Jardín. El plato con el que todo había empezado. La condesa cortó un trozo, lo llevó a sus labios y cerró los ojos durante un instante que fue, para Marina, más elocuente que cualquier crítica escrita. «Mi abuela», dijo la condesa, con una voz que había perdido algo de su filo, hacía un guiso de cordero en Toscana. Olía a romero y a madera. Pensé que ese sabor solo existía en la memoria. Abrió los ojos. Me equivocaba. El postre fue el que Marina había reservado como carta final. Torrijas doradas con miel de azahar, acompañadas de una crema de vainilla y unos frutos rojos del mercado de la mañana. Un postre de pueblo, de infancia. De verdad, es lo que hacía mi madre, dijo Marina sirviéndolo ella misma, cuando teníamos algo que celebrar. No eran muchas veces, por eso lo recuerdo. La condesa Beatriz miró el plato. Luego miró a Marina. «Siéntate», dijo. Marina se sentó. «Santiago lleva años buscando algo que yo no supe darle», dijo la condesa, con una directness que Marina reconoció como rasgo familiar. «Su padre murió joven. Yo me volví a casar y me fui. Él aprendió solo a construirlo todo». Hizo una pausa. «No necesita a alguien que lo admire. Necesita a alguien que lo iguale». Marina sostuvo su mirada. «¿Lo amas?», preguntó la condesa, con la misma llaneza con que podría haber preguntado sobre el tiempo. «Con todo lo que tengo», respondió Marina sin adornos. La condesa asintió una sola vez, como quien cierra un expediente que ya estaba prácticamente resuelto. Luego hizo algo que Santiago, desde la puerta donde había escuchado sin que ninguna de las dos lo supiera, no olvidaría jamás. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Marina con la brevedad y la firmeza de quien no prodiga gestos de ese tipo, pero cuando los hace, son definitivos. 3 meses después de la inauguración, Aurora recibió su primer reconocimiento oficial de la Real Sociedad Gastronómica de Andalucía. La carta llegó un lunes con el sello en lacre rojo y fue abierta por Carlos, que la leyó. La leyó de nuevo y fue a buscar a Marina a la despensa, donde ella estaba catalogando especias con el método de concentración que aplicaba a todo lo que le importaba. «Chef»,
dijo Carlos con una voz que no era del todo la suya. Creo que tiene que leer esto. Marina leyó. Dobló la carta. La guardó en el bolsillo del delantal. Luego fue a la cocina y preparó una bechamel perfecta, porque necesitaba hacer algo con las manos mientras procesaba que acababa de convertirse en la primera mujer reconocida oficialmente por la sociedad en sus 80 años de historia. Santiago llegó a mediodía y la encontró con las mejillas encendidas y un aspecto que él había aprendido a identificar como el de alguien que está intentando no estar abrumada con resultados mixtos. «Ya lo sé», dijo ella antes de que él hablara. «Carlos te lo ha dicho. Carlos lo estaba contando en la calle». Santiago se aproximó con la calma de siempre. «¿Cómo estás?» «Rara». Marina dejó el caso. Esperaba sentir algo más claro. Alegría pura, o alivio, o algo que tenga un nombre preciso. En cambio siento todo a la vez y es difícil de cocinar con eso. Santiago cogió la carta del bolsillo del delantal de Marina con una delicadeza que era casi un robo, y la leyó. ¿Sabes cuántos años lleva esa sociedad sin admitir a nadie que no sea hombre, mayor de 40 años y con apellido conocido? Dijo. 80. Y tú tienes 25. Eres mujer y te llamas Delgado. Dobló la carta y se la devolvió. Marina, esto no es un reconocimiento, es una rendición. Ella lo miró, y algo en el pecho se le asentó de la manera en que se asienta una salsa cuando por fin encuentra su punto. Y yo te bien sé. Pero la tormenta no había terminado del todo. Aquella semana, un segundo artículo en El Espejo de Sevilla reprodujo una carta anónima que detallaba, con una precisión que solo podía venir de alguien que había estado muy cerca, ciertos pormenores de la relación entre Marina y Santiago, las noches que él había permanecido en Aurora, más allá de lo que la convención permitía, la naturaleza exacta del contrato que la convertía en propietaria parcial del establecimiento y la insinuación de que la reciente distinción había sido facilitada por las influencias del duque. Marina leyó el artículo en silencio, sentada en el despacho con la puerta cerrada. Cuando Santiago llegó y lo encontró sobre la mesa ya doblado, preguntó, «¿Quién tiene acceso a esos detalles?» Marina tardó un momento. «Victoria estuvo en Aurora la semana pasada. Dijo que venía a reservar mesa. Yo debí haberlo impedido». «No debías impedir nada. Ella debería haber tenido la decencia». «Santiago». Marina lo miró. «Si respondemos con furia, mañana el artículo es sobre tu furia. Si respondemos con abogados, el artículo es sobre los abogados». Se puso de pie. «Esta noche hay 40 comensales en Aurora. Hay 2 mesas con críticos de fuera de Andalucía. Y hay un reconocimiento oficial con mi nombre que ningún periódico puede deshacer con una carta anónima». Él la estudió con aquella atención total que a veces la hacía sentir como si fuera la única persona en cualquier habitación. ¿Y si el daño ya está hecho? ¿Y si mañana empiezan las cancelaciones? Entonces cocinaré para quien quede. Marina recogió el delantal. La comida no se defiende con palabras, Santiago. Se defiende comiéndola. Hubo cancelaciones. 4 mesas a lo largo del día con disculpas escuetas que no necesitaban explicación. Carlos las anotó con cara tensa. Lisa, la repostera, llegó a la cocina con los ojos algo enrojecidos y no dijo nada porque ya había aprendido que Marina no quería gestos de derrota antes de que la batalla hubiera terminado. Pero aquella noche, a mitad del servicio, llegó a la puerta de Aurora algo que nadie esperaba. Una fila, no de comensales con reserva, de personas que habían leído el artículo y habían decidido, con la lógica particular de la indignación colectiva, que la respuesta adecuada era venir a comer. Familias de la burguesía sevillana, 2 o 3 comerciantes conocidos, varias damas de la sociedad que no estaban dispuestas a que un semanario de chismes les dijera dónde debían o no comer. Carlos apareció en la cocina con expresión que había pasado de tensa a otra cosa completamente diferente. «Chef, tenemos un problema de logística. No hay mesas suficientes». Marina miró a su equipo. «Ponemos mesas en el patio», dijo. «El naranjo necesita compañía». Cocinaron hasta la medianoche, con el patio iluminado por candiles y el naranjo presidiendo la escena como un árbol que ha entendido que esta noche es importante. Marina salió de la cocina 3 veces, una para saludar a un grupo de comerciantes que habían enviado una nota de apoyo antes de sentarse,
Otra cuando un señor mayor la llamó para decirle que llevaba 40 años comiendo en Sevilla y nunca había probado un cordero igual, y la última vez para encontrarse con Isabel Montenegro, que había aparecido sin aviso a las 10 de la noche, con el mismo abrigo de siempre y cara de quien ha tomado una decisión. «He escrito una carta al director de El Espejo», dijo Montenegro sin preámbulo, «firmada con mi nombre, que publiquen lo que quieran sobre mí también». Marina abrió la boca. «No me des las gracias», la cortó Montenegro. «El talento mediocre necesita que el talento real permanezca callado para sobrevivir. No estoy dispuesta a que el tuyo se calle. Es un asunto de principios profesionales, no de sentimentalismo». Se sentó, pidió el menú completo y no habló más hasta que el postre llegó, momento en que dejó la cuchara sobre el plato con un gesto que era, en el lenguaje de Isabel Montenegro, un aplauso de pie. Y Santiago la encontró en la terraza trasera, cuando el último comensal se había ido y el equipo celebraba dentro con la jarra de manzanilla de los jueves. La noche era de esas que Sevilla prepara en otoño como compensación por el calor del verano. Fresca, limpia, con estrellas suficientes para que el cielo pareciera un mantel de fiesta. «Lo has vuelto a hacer», dijo él. «Lo hemos vuelto a hacer». Marina se apoyó en la barandilla. «Tu lista de pescadores, los cuchillos, la condesa, nada de esto es solo mío». Santiago se colocó a su lado, sus brazos rozando los de ella. «Hay algo que necesito decirte». Su voz había perdido el tono habitual de serenidad calculada y tenía algo diferente debajo, algo que Marina reconoció porque era la misma calidad que tenían sus platos cuando cocinaba sin red. «Mi madre me llamó esta mañana. Me dijo que en 50 años no había comido con alguien que le hiciera sentir que la cocina era una conversación y no una exhibición. Eso es lo más bonito que me han dicho en mucho tiempo», dijo Marina. «También me dijo», continuó Santiago, «que si dejaba escapar a esta mujer, merecería quedarse solo con mis viñedos el resto de mis días». Marina sonrió. «¿Y ella tiene razón por lo general?» «En las cosas que importan, siempre». Santiago se volvió hacia ella, y sus ojos tenían esa profundidad que a Marina le costaba mirar demasiado tiempo sin perder el hilo de sus pensamientos. «Te amo, Marina. No desde que probé tu cordero, aunque fue entonces cuando empecé a sospechar que iba a ser un problema, sino desde que vi que tenías miedo y cocinaste de todas formas, desde que devolviste las trufas magulladas porque en tu cocina no existe el casi, desde que le respondiste a mi madre con honestidad cuando cualquier otra persona le habría dicho lo que quería escuchar». Marina lo miraba sin moverse. «Me aterra», dijo en voz baja, «necesitarte. Pasé muchos años sin necesitar a nadie y era más sencillo. Lo sé, y de todas formas te necesito». Santiago levantó la mano y apartó el mechón rebelde que siempre escapaba del recogido de Marina, con el gesto de quien ha hecho ese movimiento antes y sabe exactamente cómo cae. «Entonces no lo compliquemos», dijo. «Yo te amo. Tú me necesitas. Las matemáticas son razonablemente favorables». Marina soltó una carcajada que se convirtió a mitad en algo más blando y lo besó con la misma decisión con que hacía todo lo que importaba, sin titubeos, sin pedir permiso, con las dos manos en el asunto. Él la atrajo hacia sí con un brazo en su cintura, y el beso se profundizó con la lentitud de quien no tiene prisa porque sabe que el tiempo de esta noche es suyo. Cuando se separaron, Sevilla seguía allí abajo, con sus tejados de barro y sus farolillos, y su río antiguo, completamente indiferente a lo que ocurría en la terraza de Aurora. Pero en la terraza de Aurora, esa noche, el mundo tenía exactamente el tamaño correcto. «Hay algo más», dijo Santiago con la voz de quien tiene una última carta en la manga. «Quiero transferirte el 51% de Aurora, legalmente, con escritura y notario y todo lo que corresponde». Marina se separó ligeramente para mirarlo. «Eso es demasiado. Es exactamente lo justo. Este lugar existe porque tú existes. Debe ser tuyo». Santiago, sin discusión, la silenció con un beso breve que era la versión culinaria de poner la tapa a una olla. «Mi abogado preparará los papeles esta semana. Ahora deja de protestar y ven a beber manzanilla con tu equipo, que llevan media hora esperando que salgas». Marina lo miró durante un instante con algo en los ojos que era demasiado grande y demasiado hondo para nombrarlo ahí de pie,
con el olor de la cocina todavía en la ropa. Pero él lo vio, y le bastó. Hacía 6 meses que Aurora tenía lista de espera. No la clase de lista de espera que los establecimientos de moda acumulan durante una temporada, y luego pierden cuando la novedad se desvanece. Era la otra clase, la que se construye sobre el boca a boca de quienes han comido allí, y no encuentran manera de describírselo a quien no lo ha hecho sin acabar diciendo, simplemente, tienes que ir. Reservas con semanas de antelación. Cartas de cocineros de Madrid y Barcelona pidiendo una visita. Un par de aristócratas extranjeros que habían desviado su ruta por Andalucía expresamente. Y Marina, en el centro de todo eso, con el cabello perpetuamente revuelto y el delantal perpetuamente manchado de algo que olía bien, seguía llegando la primera y siendo la última en salir. Santiago lo observaba desde la entrada de la cocina con la expresión de quien ha aprendido a leer un libro que al principio le resultaba difícil y ahora no puede dejar de releerlo. «Llevas 15 horas aquí», dijo aquella tarde de abril, cuando el sol ya bajaba por las fachadas del Arenal y la ciudad empezaba a encenderse con el tráfago del atardecer. El bogavante no cuadra todavía. Marina no levantó la vista de la cazuela. «La bisque tiene demasiado coral, lo noto en el retrogusto». «Marina, 5 minutos. Eso llevas diciéndolo desde las 3 de la tarde». Ella soltó la cuchara, se volvió y lo miró con la expresión de quien está a punto de decir algo razonable, que sin embargo no quiere decir. «Tiene razón», admitió. «Dame 10 y me voy». Santiago cruzó los brazos. «Eso también lo llevas diciendo desde las 3». Lisa, la repostera, pasó por detrás de Marina con cara de quien no quiere meterse en nada, pero que si le preguntaran, daría la razón al duque. Carlos tosió desde el otro lado de la cocina con una expresión igualmente diplomática. Marina miró a su equipo, luego a Santiago, luego la cazuela. Dejó la cuchara. «Está bien, pero alguien anota que la bisque necesita menos tiempo de reducción con el coral antes de incorporar la nata». «Anotado», dijo Carlos antes de que ella cambiara de opinión. Santiago la esperó en el patio, mientras ella se quitaba el delantal y se soltaba el cabello del recogido, con ese gesto que a él le gustaba más de lo que era capaz de expresar sin sonar ridículo. Salieron a la calle cuando Sevilla tenía esa luz particular de la última hora de la tarde que lo pone todo color de miel. Caminaron sin rumbo fijo, que era la manera en que los dos habían descubierto que mejor hablaban, en movimiento, sin mesa por medio, con la ciudad moviéndose a su alrededor como fondo indiferente. «Hay algo que llevo días queriendo decirte», dijo Santiago después de un rato. Marina lo miró de lado. Había algo en su tono que no era el de siempre, más cuidadoso, menos irónico, como cuando cocinaba algo por primera vez y no estaba del todo seguro del resultado. «Últimamente tardas más en decir las cosas», observó ella, «para ser un hombre acostumbrado a cerrar tratos en 3 frases. Los tratos no me importan tanto». El comentario aterrizó entre los dos con más peso del que sus 5 palabras parecían capaces de transportar. Marina no respondió. Siguieron caminando hasta que las calles del centro cedieron su lugar a las del barrio de Triana, al otro lado del río, donde Marina había crecido y donde las fachadas tenían los colores de quien no se ha molestado en estar a la moda porque tiene otras cosas en que pensar. Se detuvieron junto al puente. El Guadalquivir reflejaba el cielo del atardecer con la generosidad de quien tiene espacio de sobra. «Mi madre me llamó la semana pasada», dijo Santiago. «Lo sé, me escribió a mí también». Él la miró. «¿Te escribió?» «Una carta de 4 páginas». Marina esbozó una sonrisa. «Me daba su receta de los raviolis, la original, con los ingredientes exactos y los tiempos precisos». Hizo una pausa. «También me decía que esperaba verme pronto en Como, que tenía cosas que enseñarme sobre la cocina toscana que no estaban escritas en ningún libro». Santiago absorbió esto en silencio. «¿Y tú qué piensas?», preguntó. «Pienso que tu madre es exactamente tan aterradora como decían y exactamente tan admirable como tú sabías». Marina se apoyó en la barandilla del puente. «Y pienso que si me invita a Como, iré. ¿Y si la invitación viniera acompañada de algo más?». Marina lo miró directamente. Con ella nunca hacía falta rodear las cosas demasiado. Lo había aprendido en los primeros días. Era de las personas que prefieren que les hablen de frente. «¿Más como en qué sentido?», preguntó. Santiago metió la mano en el bolsillo interior de su levita
y sacó una caja pequeña, no de las que se compran. Era de madera oscura con bisagras de plata, evidentemente encargada para una cosa concreta. La abrió sin ceremonia excesiva. Dentro había un anillo. El diamante central no era el más grande que Marina había visto en su vida, pero tenía un corte que hacía que la luz lo atravesara de una manera particular, como si hubiera algo dentro que la luz encontrara interesante. Alrededor, zafiros pequeños del color exacto del mar en la caleta donde habían pasado aquella noche, hablando hasta el amanecer. El engaste era en oro blanco, con unas líneas en la base que recordaban a las olas. «Lo diseñé yo», dijo Santiago, «o intenté diseñarlo. El joyero tuvo que corregirme en varios puntos técnicos, pero la idea es mía». Marina miraba el anillo sin decir nada. «Los zafiros son del color de tus ojos, cuando algo en la cocina sale exactamente como lo habías pensado». Santiago lo dijo con la misma voz que usaba cuando era completamente serio, sin red. «El diamante porque eres la persona más difícil de romper que he conocido en mi vida, y lo digo como el mayor cumplido que soy capaz de hacer. Y las olas porque aquella noche en la playa fue la primera vez que entendí que llevaba años buscando algo que no sabía nombrar». Marina levantó los ojos del anillo. «No te pido que seas la duquesa de Herrera», continuó él. «Ese título es un accidente de nacimiento y no lo has necesitado para nada. Te pido que te cases conmigo siendo quien eres, Marina Delgado, que discute con los proveedores, que devuelve las trufas magulladas, que cocina con una ferocidad que me parece la cosa más hermosa que he visto nunca, y que es la única persona en Sevilla capaz de hacerme llegar tarde a una reunión porque prefiero quedarme en la puerta de su cocina mirando cómo trabaja». Marina cogió el anillo de la caja. Lo sostuvo en la palma de la mano y lo miró un momento, con la misma atención que ponía en todo lo que quería entender bien. «Sí», dijo. Santiago esperó un segundo por si había más. «¿Solo sí?», preguntó. «Es un sí completo. No necesita adornos». Marina le tendió el anillo para que se lo pusiera, porque le parecía lo correcto. «Aunque si en algún momento necesitas más palabras, te aviso». Él deslizó el anillo en su dedo con una precisión que habría sido divertida si no fuera también de alguna manera perfectamente apropiada para los dos. El Guadalquivir siguió a lo suyo, indiferente y eterno, mientras en el puente de Triana, una cocinera y un duque decidían que las matemáticas después de todo les eran favorables. Mantum Tuai. Lo que siguió al compromiso fue, en palabras de Carlos, el periodo más productivo y más exasperante de la historia de Aurora, porque Marina decidió que casarse no era razón suficiente para dejar de perfeccionar la bisque de Bogavante, y Santiago decidió que comprometerse no era razón suficiente para dejar de aparecer en la cocina con café a horas intempestivas, con lo que en términos prácticos poco cambió, excepto que ahora había un anillo sobre la encimera cuando Marina se lavaba las manos, y Santiago tenía la costumbre nueva de cogerle la mano izquierda cuando se sentaban juntos, como comprobando que el anillo seguía ahí, lo cual Marina encontraba simultáneamente innecesario, y si era honesta, bastante difícil de objetar. La condesa Beatriz escribió una carta de 3 páginas al enterarse, que comenzaba con «ya era hora» y terminaba con instrucciones detalladas sobre el protocolo de la boda que Marina leyó con atención, agradeció con cortesía y dobló en el cajón con la serenidad de quien no tiene intención de seguir más de un tercio de ellas. La boda fue en octubre, un año justo después de aquella noche en Le Jardín, donde todo había empezado con un delantal tirado al suelo y 3 años de rabia finalmente dichos en voz alta. Marina había insistido en algo pequeño. Pequeño en su escala, significaba unas 40 personas. El equipo de Aurora al completo, Carmen la mentora, la condesa Beatriz que había llegado desde Como con el baúl de cuero y una expresión de quien tiene opiniones sobre la decoración, pero ha decidido guardárselas la mayoría. La madre de Marina, que había tomado la diligencia desde Valencia y había llegado 2 días antes para ayudar con los preparativos y había acabado llorando en la cocina con Lisa mientras preparaban los dulces, aunque ninguna de las dos lo admitió después. El salón de Aurora fue transformado para la ocasión con una sencillez que era en sí misma una declaración estética. Naranjos en macetas grandes, velas de cera en candelabros de forja, hilo de flores blancas siguiendo las vigas del techo, sin exceso,
sin nada que distrajera de lo que ocurría. Marina entró del brazo de Carmen porque era la persona que más sentido tenía, y porque su madre lloraba desde el primer minuto y necesitaba las dos manos libres para el pañuelo. Llevaba un vestido de seda color crudo que se había encargado a una modista del barrio de Santa Cruz, sin adornos, salvo el broche de laurel plata que Santiago le había regalado la noche de la inauguración, prendido en el corpiño. El cabello suelto, con unas flores blancas recogidas a un lado, porque los recogidos elaborados le apretaban y nunca lo había soportado y no iba a empezar a soportarlo el día de su boda. Santiago la esperaba junto al altar improvisado con una expresión que Marina no le había visto nunca, sin la capa habitual de ironía serena, sin la distancia calculada que usaba con el mundo en general. Solo él, mirándola venir, con algo en los ojos que era demasiado para nombrarlo en voz alta y que precisamente por eso valía más que cualquier discurso. Los votos los habían escrito ellos mismos. Marina había tardado 3 borradores y 2 tardes, lo cual era más tiempo del que tardaba en diseñar un menú nuevo, lo que le había parecido una información relevante sobre la dificultad relativa de las cosas. «Marina», comenzó Santiago con la voz de quien habla para una sola persona aunque haya 40 en la sala, «entraste en mi vida tirando un delantal al suelo y diciéndole la verdad a alguien que llevaba años sin escucharla. Lo primero que pensé fue que eras la persona más obstinada que había visto nunca. Lo segundo fue que esperaba no olvidarlo». Hizo una pausa. «Prometerte que no habrá días difíciles sería mentirte, y no pienso empezar por ahí. Lo que sí puedo prometerte es que en los días difíciles estaré en la puerta de la cocina, aunque me digas que estorbo, que aprenderé a distinguir el tomillo del romero, aunque me lleve tiempo, y que el único menú en el que no pienso interferir, jamás, es el de tu vida, porque llevas haciéndolo mejor que nadie desde antes de conocerme». Alguien al fondo sollozó. Era Carlos, que lo negó después con mucha convicción. Marina esperó un momento para asegurarse de que tenía la voz firme. «Santiago», dijo, «me viste cuando era invisible. Eso no se olvida y no se devuelve. Pero lo que más te agradezco no es que me abrieras una puerta, sino que desde el primer día la dejaste entornada y esperaste a que yo decidiera si entraba». Lo miró. «Prometo amarte con la misma intensidad con que cocino, que a veces es demasiada y lo sabes. Prometo decirte la verdad, aunque no sea lo que quieras escuchar, porque es lo único que sé hacer bien, además de la bisque. Y prometo que nunca voy a dejarte entrar en mi cocina a la hora que te apetezca, sin anunciarte, porque hay límites que el matrimonio no debería cruzar». La risa que siguió fue la clase de risa que relaja una habitación entera. El beso fue breve y real, sin teatralidad, del tipo que ocurre entre dos personas que llevan tiempo besándose y ya no necesitan demostrar nada. Ya está así en Mozart, la cena fue lo que tenía que ser. Cada cocinero amigo había traído un plato, y la mesa larga del comedor de Aurora se convirtió en un mapa gastronómico de todo lo que Marina había tocado durante el año anterior. Isabel Montenegro apareció con un guiso de su propia mano que depositó en la mesa sin comentario alguno, lo cual era, en su lenguaje, una declaración de afecto considerable. A mitad de la velada, cuando el vino llevaba un rato circulando y las conversaciones se habían relajado hasta ese punto agradable en que nadie habla de nada importante, pero todo resulta interesante, apareció en la puerta alguien que nadie esperaba. Mauricio Castel. El silencio que se produjo fue breve pero denso. Él levantó una mano con una torpeza que no le era habitual. Llevaba un traje que había conocido mejores temporadas y una expresión que no era exactamente arrepentimiento, pero se le aproximaba lo suficiente para ser legible. «No vengo a estorbar», dijo, «solo a decir algo que debí decir hace mucho tiempo». Miró a Marina. «Eres extraordinaria. Siempre lo fuiste. Fui un cobarde y un ladrón de lo que no se roba, que es el trabajo de los demás». Una pausa. «Santiago, cuídala, aunque sé que no necesita que la cuiden». Marina lo miró durante un momento. Levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», dijo. Era lo suficiente. Era de hecho exactamente lo correcto. Mauricio asintió, dejó una botella de vino sobre la mesa de entrada y se fue sin quedarse a cenar, que era también exactamente lo correcto. Santiago, a su lado, dijo en voz muy baja: «Eres mejor persona que yo». «Ya lo sé», respondió Marina. «Pero tú haces mejor el café.
así que estamos en paz. Urtsin y Puntrambanasa. La terraza de Aurora a medianoche tenía esa quietud que solo existe cuando dentro hay algo bueno ocurriendo, y uno se ha escapado un momento para mirarlo desde fuera. Marina y Santiago estaban apoyados en la barandilla, hombro con hombro, con las copas a medias y Sevilla extendiéndose abajo con sus tejados y sus farolillos, y su río que llevaba siglos sin importarle lo que la gente decidía en sus orillas. ¿En qué piensas?, preguntó él. Marina tardó un momento en responder, no porque no supiera, sino porque estaba buscando la manera de decirlo sin que sonara a discurso. En que las mejores recetas no son las que más se planean. Miró el perfil de la ciudad. Las que salen de verdad son las que ocurren cuando tienes buenos ingredientes, suficiente fuego y la sensatez de no intentar controlar todo al mismo tiempo. Santiago la miró. ¿Estás comparando nuestro matrimonio con una receta? Estoy diciendo que los dos somos buenos ingredientes. Le sostuvo la mirada con la expresión que reservaba para cuando decía exactamente lo que pensaba. El resto ya lo estamos cocinando. Él soltó una carcajada baja y genuina que a Marina siempre le parecía el mejor sonido de cualquier habitación, y la atrajo hacia él con un brazo alrededor de los hombros, sin urgencia, con el peso cómodo de quien sabe que el tiempo de esta noche no se acaba. La besó en la sien, luego en la mejilla, luego en los labios, despacio, con la calma de quien no tiene prisa porque lo que busca ya lo tiene. Cuando se separaron, ella tenía la cabeza apoyada en su hombro y él miraba el río. «Hay algo que no te he dicho», dijo Santiago después de un rato. «Otra cosa, una pausa. He mandado a hacer un segundo juego de cuchillos, igual que el tuyo, pero más pequeño». Marina alzó la cabeza para mirarlo. «¿Por qué más pequeño?» «Por si en algún momento hay alguien que necesite aprender». Santiago la miró con una expresión que era cuidadosa y directa al mismo tiempo. «No hay prisa. Pero quería que supieras que los cuchillos ya existen». Marina lo miró durante un instante largo, y algo en el pecho se le movió de una manera que no tenía nombre preciso, pero que reconoció inmediatamente. «Son unos cuchillos muy pacientes», dijo al fin. «Toda la paciencia del mundo». Marina volvió a apoyar la cabeza en su hombro. Abajo Sevilla seguía con lo suyo. El río, las calles, las fachadas encaladas que guardaban siglos de historias sin hacer distinción de cuáles merecían guardarse y cuáles no. Pero en la terraza de Aurora, esa noche de octubre que olía a azahar tardío y a cera de vela y a los restos de una cena que había sido exactamente lo que tenía que ser, una cocinera de Triana y un duque de Jerez sostenían sus copas a medias y no sentían necesidad de añadir nada más. Algunas cosas, igual que los mejores guisos, no mejoran con más ingredientes, solo con tiempo y con fuego lento, y con la certeza de que quien está al otro lado de la mesa merece exactamente lo que hay en el plato.